¿Cuánto factura Francisco Hermida mes, año? Si contamos todos los negocios que están dentro del holding, probablemente facture por encima de millones y llevarnos poco porque aquí todo se reinvierte en crecer. Todo eso lleva un requerimiento de horas, de esfuerzo, de estrés, de ansiedad. Sí. ¿Cómo lo gestionas? A ver, lo primero que te tiene que gustar mucho esto, porque sí que es cierto que vida personal relativamente poca. Tengo suerte con mi pareja que me apoya y, por ejemplo, de pequeño me gusta jugar al fútbol, me gusta jugar a los videojuegos y ahora lo máximo que hago es jugar 1 o 2 veces al pádel si tengo suerte por semana. ¿Qué negocio no montarías nunca? Uf, qué pregunta más difícil. Te puedo responder un poco de otra manera, un negocio que sí que te digo que a mí me da miedo, aunque quiera montarlo, pero Vale. me acojona. Me gusta. Me acojona montar un restaurante. Aún no sé exactamente cómo, pero tengo también una ambición personal de intentar potenciar de alguna manera España como país. Me parece que nos merecemos ser más. Bueno, Francisco, bienvenido a Clave Dólar. Muchas gracias por darnos tu tiempo, sacar una mañana en este caso para poder grabar con nosotros. Y muchas gracias a ti por invitarme, Adrián. Nada, chicos, Francisco ahora nos contará, os voy a poner un poco en contexto, en uno de los primeros podcasts que hablábamos con Iván, nos recomendó que él había probado el Indie Golf, que es el que está en X Madrid, Sí. les conocimos a través de ahí, nos pusimos en contacto, ahora estamos en el Xanadu, ¿a qué pertenece realmente esto? A Arroyomolinos, si no me equivoco. Vale, Arroyomolinos, Sí. Madrid también. Y nada, ahora nos contará un poco, pero para que entendáis un poco el contexto de cómo ha surgido esta entrevista, podcast, conversación, como lo queráis llamar. Entonces, nada, Francisco, otra vez bienvenido, muchas gracias. Y vamos a empezar con las preguntas rápidas para que la gente poner un poco en contexto Perfecto. toda tu situación. Vale, Francisco, ¿edad? 29 años, acabo de cumplir 29. Buah, es que- Bueno, me gusta decir que acabo de cumplir los 29 y los cumplí en enero. Yo voy a seguir diciéndolo. Bien, bien, bien. Joder, 29 años, tío, me encanta. O sea, te lo comentaba antes fuera de cámara, esta pregunta para que digas, "Joder, ¿cómo le preguntas su edad?" Es para poner en contexto de que con 29 años ya ahora nos contarás todo lo que tienes liado por aquí. Lo que se puede. Pero yo sé que detrás de todo esto hay mucho riesgo y mucho esfuerzo. Mm. Bueno, Francisco, ¿te consideras emprendedor, empresario o inversor? Lo que hay que ser en cada momento, pero si tengo que elegir una, claramente emprendedor. Me encanta. Vale, ¿con cuántos años montaste tu primer negocio? Te sé decir el año, a ver, tengo que hacer un poco de números, creo que fue en 2018, eso fue hace 8 años, entonces con 21... Oh, qué guay. Ya intenté un poco antes, pero el primer negocio serio con 21 pasados. ¿Cuál fue ese en el primer negocio? ¿Quieres que me alargue? No, Vale, coméntalo, no, luego lo tocaremos. diseñar y fabricar ropa para organizaciones. Hostia, qué guay. Pero bueno, eso se estrelló, ¿eh? Bueno, ahora nos contarás. Sí. Vale, ¿cuántas horas trabajas a día de hoy a la semana? Te puedo decir que al día bastante normal echarle 12, Ok. dependiendo de la semana, pero bueno, sí, 12 horas al día más o menos. Vale, ¿de lunes a viernes o los fines de semana también tengo que pringar? Últimamente los fines de semana intento respetarlos más, para desconectar un poco. Antes, bueno, era completamente irrelevante. Cuando construimos cosas así, sobre todo el del X Madrid, el Sí. Indie Golf del X Madrid, eso eran 24/7 durante meses, el día entero metido. Ya te contaré. Desde que empezaste a emprender, ¿cuál ha sido tu mayor error? Lo primero que se me ocurre, creo que me han ido claramente peor los negocios y los cuales me he involucrado menos. Ok. Quiere decirse que cuando trabajas con socios, al final, y tienes muchas cosas entre manos, posiblemente incluso otros negocios colindantes, a veces pecas de involucrarte más en un negocio que en otro y claramente en los que no te involucras irremediablemente salen peor. Al final necesitas que todo el equipo reme junto y lo más fuerte posible hacia una dirección. Y si hay alguien del equipo, en algunos casos yo, que no rema lo suficiente, ese negocio va peor. Me parece buen aprendizaje ese. Ahora esta pregunta me causa mucha curiosidad. ¿Cómo es montar un negocio en un centro comercial? Es que el primero fue el Achódromo, un local de lanzamiento de hachas que hay en el X Madrid, por si queréis ir. Claro. Y eso, estamos buscando dónde montar un local de lanzamiento de hachas, que luego ya te explicaré un poco cómo surgió toda esta idea. Pero encontramos un local que se adecuaba por sus características a lo que buscábamos, y lo encontramos en un centro comercial y nos parecía que había más afluencia allí que en la calle.
Entonces nos parecía interesante eso, montarlo allí puramente por la afluencia que nos podía dar un empujón, sobre todo al principio. ¿El tema de montar empresas con socios, o sea, te lo planteaste al empezar o luego ya después? No, a mí, y esto es algo muy personal, ¿eh? Te diría que para mí es importante trabajar con socios. A mí, por ejemplo, trabajar con Juan me ayuda muchísimo porque y creo que, no sé si le pasa a todo el mundo, a mí me pasa que llego a muchas más y mejores conclusiones cuando proceso algo en una conversación con alguien. Entonces, para mí trabajar en equipo es súper importante, sobre todo cuando el equipo es bueno. Me costaría mucho trabajar solo hacia algo, pero también es un poco por mi personalidad. Me gusta estar rodeado de gente, me gusta llevarme bien con la gente con la que trabajo, me gusta compartir ideas, procesarlas con socios o con amigos, me gusta... Sí, eso, me parece que es mucho más útil y te lleva por mejor camino las ideas, masticarlas de la mano de alguien, porque si la idea la tienes tú solo, y me pasó que al principio estaba trabajando yo solo, si la idea la tienes tú solo, es un poco como que te enamoras de tu propia idea porque no tienes a nadie enfrente que te ayude a procesarla. Sí, que te arrebata un poco de otro punto de vista, ¿no? Sí, entonces te quedas solamente con tu punto de vista y no me parece que eso sea sano. Entonces me parece que es mucho más productivo trabajar con gente. Genial. Vale, vamos con la siguiente. ¿Qué negocio no montarías nunca? Uf, qué pregunta más difícil. Te voy a responder un poco de otra manera, un negocio que sí que te digo que a mí me da miedo, aunque quiera montarlo, pero Vale. me acojona. Me gusta. Me acojona montar un restaurante. Hostia. Tengo muchas ganas de montarlo, pero me acojona. Y no precisamente porque me parezca el negocio más complejo, de hecho considero que hay negocios más complejos, pero me parece que es un negocio que sí que requiere mucho de la persona más involucrada en ese negocio. Quiere decirse que si yo soy el accionista principal de ese negocio, si de verdad quiero que vaya bien, tengo que estar a eso. O eso es la sensación que me da. Me parece que un restaurante de verdad necesita mucho de la persona que tira del carro. De estar en el día a día, ¿no? Exacto, y eso es peligroso, sobre todo cuando tienes otros negocios o quieres montar ese aparte de otros negocios más. Lo que decíamos antes, yo ahora tengo miedo a dividirme demasiado en demasiados negocios porque sé que no estás al 100% en todos y entonces el negocio sufre, y un restaurante necesita mucho de esa fuerza de empuje de la persona que lo monte, y a mí me acojona porque puede ser que me requiera mucho el negocio y me gustaría poder estar presente y no sé si voy a poder. Y esto no lo tenía previsto, pero esto es la gracia de la conversación, sí, ¿no? dime. Porque a mí me gusta mucho también el mundo de la horeca, ¿no? De la restauración. ¿Tú con tu experiencia no crees que ahí el papel tuyo sería encontrar a alguien, ese encargado, ese responsable, con la suficiente confianza y con los suficientes incentivos que desarrollaran ese papel que tú estás diciendo? Estoy en eso. Vale. O sea, ya me calaste, estoy precisamente en eso, pero es una persona muy específica, sobre todo porque no me sirve un gerente que se le paga un sueldo al mes. Quiero que sea mi socio y quiero que esa persona esté ahí al 100% y, por supuesto, que se le recompense, no solamente por ser socio, en plan, toma un 20% y a trabajar, no. O sea, tendría su sueldo de ser gerente de local, y aparte de eso sería socio del negocio, se llevaría sus dividendos y que le eche también carne al asador. O sea, que sienta que el negocio es suyo para que reme ese extra que hace falta para que un negocio verdaderamente salga bien. Me encanta, tío. O sea, en estos momentos son los que... Porque hay veces que digo, joder, pues el tema del podcast, ayer que me tiré editando 10 horas a lo mejor, ¿no? Sí. Y, esto es una mierda, pero en estos momentos te lo juro que simplemente para mí me recompensa porque me gusta ver, o sea, conectar con gente como tú que piensa de forma parecida y que tiene como esos incentivos en la cabeza y que estamos no en el mismo mood, sino que entiende de lo que hablas, ¿sabes? Y me encanta que tengas ese objetivo y se te vea siempre digo lo mismo en todos los podcasts, pero que se te vea esa ilusión en los ojos a la hora de querer montar y de seguir creciendo, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos con la siguiente. Investigando un poco todo tu holding, que luego lo hablaremos, todas tus ideas, son todas un poco locas, es decir, un minigolf, un achódromo... Eso es esencial. Claro. Para mí eso es esencial. ¿De dónde vienen esas ideas? Yo cuando empecé siempre llega a la conclusión de que para que algo saliese bien, sobre todo en un mundo que hoy en día está a rebosar de ideas de negocios, me parecía que para que algo de verdad salga bien o tenga posibilidades de salir bien, tiene que ser diferente. Y un poco mi máxima era, para obtener resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes. Quiere decirse que
O sea, yo no puedo coger y montar otro bar más en España. ¿Cuántos bares hay en España? Y entonces, ¿qué me quedo? Como el resto de bares que hay en España. Que, a ver, vamos a ver, estamos en Madrid, ¿no? O sea, en Madrid la hostelería posiblemente sea la capital del mundo, la hostelería. O sea, la hostelería en Madrid, bueno, y en toda España es una locura de calidad. Pero al final ya está muy saturado. Y como digo ese mercado, digo muchísimos. Entonces, siempre me pareció que para tener éxito en un mercado tienes que hacer cosas diferentes y arriesgarte a hacer eso. Qué guay, tío. Me encanta ese punto de vista. Y para finalizar, preguntas cortas. ¿Cuánto factura Francisco Hermida? Dime lo que quieras. Mes, año, ¿cómo lo tienes calculado? Una horquilla, más o menos. ¿Por negocio o desde el holding? O... Lo que tú quieras, como tú lo quieras enfocar. En plan, yo diría como un completo. En total, para que la gente, pues el objetivo de esta pregunta es, vale, Francisco, 29 años, negocios locos, ¿cuánto estás generando facturando? Que no es lo mismo que te lo estés metiendo al bolsillo, como digo siempre. No, claro. No, Pero aquí se reinvierte todo, o sea... esa es la idea. Te podría decir que por encima de facturación de todos los negocios que tiene el holding, que por cierto no son todos míos al 100%, lógicamente, tengo muchos socios, pero si contamos todos los negocios que están dentro del holding, probablemente facture por encima de 2 millones y llevarnos poco porque aquí todo se reinvierte en crecer. Así que nada, ya hemos terminado, vamos a darle un poco caña al café, que ya hemos dicho que lo quieres luego un poquito manchado y Eso nada, que se vaya haciendo ahí tranquilamente. Y nada, vamos a empezar ahora el bloque de tu historia, tío, porque yo ahora mismo estoy como con muchas ganas de que me cuentes quién es Francisco, de dónde viene y cómo ha llegado a facturar más de 2 millones de euros con 29 años, con una holding, muchas empresas y demás. Pero cuéntame un poco de ese Francisco de 18 años, ya con 20, que quería emprender, de dónde vienes, cuéntame. Yo desde pequeño siempre he sido así bastante inquieto, me ha gustado montar cosas. Y bueno, me fui a estudiar la carrera a Bristol, en Inglaterra. Allí... ¿Qué estudiaste? Business y marketing. Bueno. Eso, allí un poco en el sistema inglés. Una de marketing aquí en España. Admito que no aprendí demasiado la carrera, o sea, aprendí muchas cosas. Mejor que aprendiste, ¿no? Sí, pero tampoco como diríamos de salir muchísimo de fiesta, que algo también, lógicamente, pero más de las cosas que hacía mientras que en la propia carrera, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿El TFG? Sí, aquí se llama TFG. El TFG de allí lo hice de montar un club de pádel en Bristol, que de aquella me parecía que el pádel no... O sea, de hecho el pádel todavía no había pisado Inglaterra y Bristol estaba lleno de españoles. Entonces me pareció una buena idea. Lo que pasa es que busqué inversores. En mi familia, bueno, me veían que estaba un poco loco, ¿no? Todavía no había acabado la carrera, entonces eso no terminó de cuajar y fuera pues tampoco lo terminan de ver, era un deporte que allí no se conocía y entonces se quedó en un TFG. Pero bueno, ahí empezó un poco mi inquietud por montar algo. También empezaba a invertir un poco en bolsa y demás. Estaba buscando ideas... Estaba evitando ponerme a trabajar un poco, pero ponerme a trabajar en el modelo de ser empleado. Exacto. Estaba buscando no hacer eso porque siempre fui muy inquieto, entonces me podía pasar 3 días seguidos trabajando en una idea sin dormir prácticamente y luego los siguientes 3 días no hacer nada. Eso no es compatible con un puesto de trabajo normal y la verdad que nunca me llamó. Entonces yo siempre supe que mi camino estaba en montar algo. Luego ya una vez acabé la carrera me vine a estudiar el máster a Madrid, un máster de marketing digital, en el cual sí que aprendí mucho a nivel comercial. No mucho de emprendimiento, pero sí que aprendí a nivel comercial y eso me complementó bastante porque al final no sirve de nada tener una idea si no te la quiere comprar nadie. Y creo que nos pasa mucho, a mí incluido, de toda la vida siempre tuve una lista, ya sea en una libreta, ahora en una pizarra, tengo una pizarra enorme donde pongo todas las ideas ahí en orden y igual tengo 20 ideas y me tengo que cargar 18. Claro. Porque pienso, eres tonto, ¿qué haces pensando que esto puede funcionar? Y entonces eso, el aprendizaje comercial, un poco así, por así decirlo, en el máster, me sirvió para aterrizar un poco qué es vendible y qué no es vendible. Porque tú puedes tener 1000 ideas, pero si nadie te has que comprar no sirve para nada. O si no te conocen. Entonces, nada, ese fue un punto importante.
Y durante el momento del máster, un poco por vivir la experiencia también de vivir como estudiante en Madrid, aunque yo hubiese acabado la carrera, que de hecho tuve suerte porque en Inglaterra las carreras, si te lo propones, duran 3 años. Son 3 años más un placement year, o sea, un año de un poco de trabajar fuera. Y yo ese año ya había tenido suficiente en Inglaterra, entonces dije, va, meterme un par de puntos extra en otras asignaturas extra cada año y que, o sea, es fácil de hacer. Y entonces a los 3 años me vine aquí, estudié el máster este de marketing digital y a partir de ahí me puse a hacer ya alguna cosita como organizar una capea. Un poco de lo típico que hay aquí en Madrid, ¿no? Cuando eres estudiante, que te intentas sacar un dinerín extra con alguna fiesta, algún tal. Y paralelamente se pidieron las sudaderas del colegio mayor. Típico que cada colegio mayor se hace como una competición de diseños de sudaderas y luego el diseño más votado se fabrica y todos los estudiantes del colegio mayor compran una sudadera. Y ahí, al diseñar diseñé un logo que le gustó a la gente, se votó y tal, y entonces se me encomendó la misión un poco de gestionar la fabricación de las sudaderas. Qué guay. Hablé con una marca que de aquella está un poco de moda por Madrid y tal, y diseñaron, ellos fabricaron la sudadera. Y me dieron una pequeña comisión un poco por ser yo quien gestionaba aquello. ¿Qué pasó? Que yo me di cuenta que mi comisión era 1 o 2 euros por sudadera que se vendía, pero las sudaderas costaban, creo que eran 20 euros. Entonces dije a ver, yo me estoy llevando 2 y el que lo fabrica se está llevando 18. Estoy haciendo algo mal aquí. Entonces me empecé a involucrar un poco en el proceso de cómo se fabricaban, fui a buscar un proveedor al polígono este que hay donde Las Rozas. Ahí estaba Fruit of the Loom, me acuerdo, que Fruit of the Loom es típica marca que fabrica sudaderas, y me puse a ver precios. Y dije, pues, espera un momento, a ver, estas sudaderas, la más mala cuesta poco más de 5 euros. Y la de buena calidad no te llega a 10. ¿Qué está pasando aquí? Luego entonces empecé a tirar un poco de la cuerda y dije, vamos a mirar un poco la serigrafía, que es el proceso un poco para estampar el logo. Antes de que siga, me está encantando la historia porque este es un poco el objetivo también de que me cuentes, ¿no? De que lo que hablábamos antes, de entender cómo funcionan las cosas, qué coste tienen y cómo funciona ese proceso y ese dinero, ¿sabes? ¿Dónde se va, ¿no? Y me encanta que tú te dieras cuenta tan joven de decir, hostia, espérate, vamos a rascar aquí. Sí, bueno, pero por necesidad un poco. Estás viviendo en Madrid, tú necesitas un poco... A ver, Madrid no es un sitio barato. ¿Tú de dónde eres? No te he preguntado. Yo soy asturiano. Hostia, vale. De un pueblo de la costa, Salinas. Ah, mira, qué bien. Sí. Pero bueno, eso, a ver, asturianos por el mundo, ya lo sabes. O sea, nos vamos a todas partes. Entonces, bueno, eso. En Madrid todo estudiante tiene que sacar un poco de dinerín de algún sitio para funcionar. Entonces, de ahí que dijese, vale, está muy bien la comisión esta por el diseño y gestión un poco todo esto, pero aquí el que está fabricando está haciendo menos curro que yo y es el que más está generando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Voy a investigar un poco. Me fui hasta el polígono este, vi los precios de las sudaderas, el siguiente punto del proceso. Vale, aquí le ponen un logo. ¿Este logo cuánto cuesta? La serigrafía. De aquella tienes que pagar un poco lo que es la plancha, que es la plancha plus, ahí ponen la pintura, lo estampan. Y tiene como un coste fijo la plancha, creo que eran entre 20 y 50 euros según la dificultad de la plancha, y luego el proceso de estampado de cada logo, que de aquella era euro y poco. Si hacías bastante cantidad de sudaderas, 100, 200 sudaderas. Entonces dije yo, vale, vamos a ver, están cogiendo una sudadera calidad media, vamos a poner 7 euros, vamos a ponerle que le echan euro y poco en el proceso de estampación de cada una de las unidades, más luego el coste dividido de la plancha. Básicamente el caso es que si tú sumabas todo el coste de fabricación, a la hora de entregarlo no le había costado, no llegaba a 10 euros la sudadera, ¿vale? Pero te la vendía a 20. Entonces, claro, duplicaba el valor de la sudadera. Entonces dije yo, coño, aquí puede haber algo. De aquella, claro, es la mente de un estudiante, 21 años, está buscando un poco ideas de negocio, cosas que hacer. A todo esto, me di cuenta, que es que no lo mencioné, pero esto es muy importante, me di cuenta de toda esta investigación porque paralelamente en mi pueblo de Salinas está la Cofradía de la Virgen del Carmen, que bueno, es una organización religiosa. Entonces, en ese momento dije, espera, vamos a una cosa, claramente he hecho un diseño guay de sudadera, a la gente le ha gustado, voy a hacer un diseño para hacer algo de ropa de la Virgen del Carmen. Hice un diseño, sí que es cierto que mucho más minimalista, con el logo de la cofradía, poniendo Salinas, tal, así un loguito chulo, y a la gente de la cofradía le gustó mucho y dijeron, vamos a fabricar las sudaderas. Y en ese momento
yo paralelamente estaba con las sudaderas del Colegio Mayor y dije, venga, vale, pues voy a investigar bien el proceso para fabricar las sudaderas de la Virgen del Carmen. Y las dos cosas se me juntaron ahí. Entonces, quiere decirse que, o sea, lo que quiero llegar con esto es que, y me pasa con muchos negocios, siempre las cosas salen mejor cuando lo estás haciendo porque te interesa o te gusta lo que estás haciendo, pero a nivel personal y a nivel de que realmente tienes un interés, pero de conocimiento, no económico. Por lo menos en mi experiencia, el beneficio económico siempre ha venido de la mano de hacer algo que disfrutabas y que era algo que iba más allá para ti, ¿no? Lo de la Virgen del Carmen, yo, por ejemplo, nunca lo hice por dinero, lógicamente. Lo de las sudaderas del Colegio Mayor, sí. pero bueno, lo que a mí, y me gusta mucho esta parte de un poco de cómo empecé, el hecho de que para mí el mayor logro o lo que lo empezó todo fue las sudaderas de la Virgen del Carmen, no fue lo del Colegio Mayor, porque en el Colegio Mayor al final no hice más que llevarme una comisión por los logos. Pero con la Virgen del Carmen... Sí, te hizo ir más un poco a ese proceso, a investigar de dónde y cómo viene. Exacto, porque me tenía que... Al final ahí sí que lo tenía que hacer yo todo. Era un poco el responsable de fabricar todo esto para la organización. ¿Con 20 años? Sí, bueno, 21, sí. Bueno, 21. Y en ese momento fue lo que me metió sobre todo en el proceso, me hizo entender el proceso, y al entender el proceso ya luego pude volver a Madrid, porque esto fue durante el verano. Ya volví a Madrid en septiembre, y ahí ya conociendo el proceso, por haberlas fabricado para la cofradía, ya pude negociar bien con las marcas de ropa, pude negociar bien con las empresas que estampan, con las empresas que bordan, con las empresas de envío, y pude empezar a montar una cadena ahí. Qué guay. Y eso me lleva al siguiente paso. O sea, ahora llegas al punto de, llegas a Madrid y ya ahí, por lo que me has dicho antes, ese sería tu primer emprendimiento. Exacto. Vale. Durante el año del máster estoy probando un montón de negocios. Incluso quise probar un negocio de reventa de entradas para las discotecas, porque había visto que hay los ¿cómo se llaman? Los comerciales, no, los relaciones. Exacto, los relaciones les dan X entradas para vender en los colegios mayores, pero no las venden todas. Entonces yo quería crear una plataforma donde se almacenasen las entradas que ellos no habían vendido y se pusieran a la venta un poco más baratas para quien quisiese unirse a última hora a la fiesta. Okay. Y bueno, era un poco... Pues eso no sería mala idea, o sea, a bote pronto, ¿no? No era una tontería, no, pero... Mira Ticketswap ahora cómo funciona, es una página de reventa de eventos, de conciertos y demás. Esto era mucho más de última hora, pero en Madrid, por así decirlo. Era una idea demasiado pequeña porque estaba reducido a Madrid y además, al final, a los... ¿Cómo se llama? Las relaciones. A los relaciones, exacto, a los relaciones se les paga en mano al momento y entonces era muy difícil darles una comisión con eso a última hora. Bueno, no funcionó. También organicé, como te decía, alguna capea. Vino lo de la ropa para el Colegio Mayor, lo de las sudaderas. Luego, durante el verano, me tocó fabricar la ropa de la Cofradía de la Virgen del Carmen, que fue, la verdad, que fue el primer exitazo, por así decirlo, porque lo del Colegio Mayor un poco estaba como asegurado, ¿no? Al final tú cuentas con que cada estudiante te compre una. Sí. Entonces, vas un poco a lo seguro. Ropa chula, que a la gente le apetezca comprarla y demás. Entonces, en cuanto volví a Madrid en septiembre, puse un poco a llevar esa idea al siguiente nivel. Y el siguiente nivel para mí era fabricar la ropa para las organizaciones o para marcas. Okay. Me parecía que el mercado de marcas, por así decirlo, ya está un poco saturado. Estaba, por ejemplo, Blue Banana de aquella, la típica marca que se estaba empezando a hacer súper famosa en Instagram y demás, y ya empezaba a haber marcas que se hacían muy famosas en Instagram. Mi razonamiento fue, y era un poco lo que tú decías antes, ¿qué podemos hacer diferente a lo que ya están haciendo? Esta gente está teniendo éxito. ¿Cómo complementamos a esta gente? Un poco como con lo de como que durante la fiebre del oro en Estados Unidos, el que se forraba era el que vendía las palas, ¿no? Sí. ¿No te forrabas yendo por el oro? Sí. O eso es un poco mi razonamiento, entonces... No, tío, la verdad que esa frase que acabas de decir, tío, me parece como muy buena, tío, porque al final, hablando del tema de negocios, hay gente que piensa, por ejemplo, el tema de los sitios de las hamburgueserías ahora, ¿no? ¿Cuántas hamburgueserías hay en España, en Madrid? Miles, ¿no? Sí. Y a lo mejor el negocio ahora, en vez de estar en montar una hamburguesería, está, qué sé yo, en el que pone la carne, por decir algo, ¿no? O el envoltorio de la hamburguesa. Sí. Y la gente no... Es menos sexy, sí, pero... Es eso, ¿eh? Es que muchas veces el negocio menos sexy es a veces el que funciona. Okay. Voy sirviendo el café, ¿vale? Para Perfecto. mientras me cuentas. Sí, te cuento. Lo querías cortito, ¿verdad? Sí. Tú me dices. Perfecto, así. Listo.
Y entonces llegas a Madrid, tío, te pones a montar todo ese ecosistema. El cámara no quiere leche, ¿no? O sea, café. Te pones a montar todo ese ecosistema y cómo acaba ese Claro. emprendimiento. Aquí la idea un poco era eso. Tú me dices de leche también, perdona que te cuente. Sí, sí, tranqui. ¿Entero? Así perfecto, Adrián. Vale. Así. Casi un colacao eso. A ver, un traguito. No, hay caña. Si quieres más leche, me dices. Perfecto. Genial. Bueno, es un poco lo que te decía, ¿no? Lo de la metáfora está de la pala, de vender la pala durante la fiebre del oro. En este caso era que me daba la impresión de que se están haciendo famosas marcas en redes sociales y tal, marquitas de ropa que iban saliendo, y mi razonamiento, porque yo en el momento quería montar yo mi marquita, ¿no? Había tenido Claro. un poco... había sido sin ánimo de lucro lo de la cofradía, pero ya había probado un poco ese éxito de sacas una marquita, por así decirlo, la marquita de la cofradía, a la gente le gusta, recaudas dinero para la cofradía, perfecto. Pues ahora mi razonamiento era, pues quiero hacer esto mismo, pero conmigo. Claro. O sea, montar yo una marca. Pero claro, pensé, joder, ya hay muchas marcas, esto empieza a estar saturado, pero estoy seguro de que hay mucha gente que ha llegado a la conclusión a la que he llegado yo, de que querrán montar su marca, y vamos a ver si les ayudamos. Y paralelamente, para sostener esto, también voy a ser el que fabrique la ropa para los colegios mayores, como el listo del año pasado que lo hizo para nosotros. Entonces, empecé a crear una red un poco de proveedores de ropa, por así decirlo. Tenía, según las calidades que pedía el cliente o el modelo que quería el cliente o que fuese, pues tenía distintos proveedores que me mandaban las sudaderas, las mandaban al taller de serigrafía o de bordado en función de lo que necesitas el cliente. Yo allí les enviaba por email el logo, les explicaba dónde quería que fuese, las dimensiones y demás. Ellos estampaban o bordaban el logo, la prenda que les había enviado mi proveedor, y finalmente me lo reenviaban a mí o al colegio mayor en cuestión. Por ejemplo, alguna vez vendía alguno en Sevilla, por ejemplo. Qué guay. Y entonces fue, por así decirlo, el primer emprendimiento. ¿Qué pasa? Que ahora llegamos al año del COVID, el fatídico año del COVID, ¿no? Que esto fue España cerró el 10 de marzo, creo que fue. ¿Qué pasa? Que cuando cierra España, deja de haber organizaciones, deja de haber eventos, deja de haber de todo. Entonces, lógicamente, nadie iba a pedir ropa para nada, y peor aún, la gente que te había encargado algo, que te lo pagaba porque te daban una pequeña entrada y luego pagaban lo gordo lo pagaban al recibir el producto, esa gente no me pagó. Hostia, te quedaste con sudadera para toda tu vida, ¿no? Me quedé tieso, sí. Gracias a Dios, luego hubo gente que al final luego todo volvió a la normalidad y me lo acabaron pagando. Pero bueno, el caso es que eso, llega el COVID y este negocio se acaba. Okay. Y ahí llega un punto bastante importante, un poco el desarrollo de cómo empezaron todos estos negocios, ¿no? Viene el COVID, estás encerrado en casa, que yo de hecho huí a Asturias, porque bueno, por lo menos... Sabiamente. Sí, sí. Ahí por lo menos vivíamos en una casa un poco en el pueblo y podías un poco, tenías un poco la finca o lo que fuese, ¿sabes? Un poco por dar una vuelta, ¿no? Sí, para no quedarte por en un tomar el piso. aire fresco, ¿sabes? Exacto. Entonces, bueno, eso, menos mal que mis amigos y yo alquilamos un coche y huimos para Asturias. Y una vez allí, la pregunta era un poco, bueno, pues yo ahora estoy dado de alta como autónomo, estoy pagando religiosamente la cuota de autónomo, esto no deja de entrar. Que no es poco. Que no deja de entrar, exacto. Hay que hacer algo. Y ahí, justo, hacía ya unos meses, esto va antes, ¿no? Pero te lo estoy contando por fases. Hacía ya unos cuantos meses que otros 3 amigos y yo estábamos empezando a montar una patrimonial que invertía nuestro propio dinero para crear un histórico de rentabilidad y en un futuro lejano, pues tener un histórico demostrable para atraer clientes y montar un fondo de inversión. ¿Qué pasa? ¿Y de dónde te viene a ti la...? O sea, porque claro, yo ahora mismo por lo que me estás contando, estudias ADE, por llamarlo de alguna manera allí en Reino Unido. Estudias ADE, te haces un máster de marketing, ¿no hemos dicho? Sí. ¿Vale? Y ahora me hablas de bolsa. Sí. ¿De dónde te viene toda esa incertidumbre? ¿O cómo acaba un tío de Asturias estudiando en Gran Bretaña, luego en Madrid, luego montando una patrimonial para... O sea, ¿de dónde te viene toda esa... No me sé la palabra. Toda esa incertidumbre, ese ganas de hacer?
Pues no sé, es un poco como lo que te decía antes, ¿no? De que siempre he sido bastante inquieto y siempre he tenido inquietud por montar cosas. Ujú. ¿Qué pasa? Que también muchas veces te das cuenta de que las cosas que quieres montar a veces son un poco locas o son arriesgadas y siempre ha habido una parte de mí que me dijo, vale, tu prioridad es montar cosas locas que posiblemente den dinero, posiblemente no, pero bueno, montas cosas locas. Ten un poco ahí, aunque sea ahí escondidín atrás, una parte de ti que invierta en algo un poco más seguro. Qué guay. Entonces, yo siempre he tenido un poco ese lado de intentar controlarme a mí mismo, de no vayas al 100% en cosas locas, vale, vete un 90. Ujú. Y un 10 lo tienes ahí un poco de lo que ese 90 te genere, si es que te lo genera, lo tienes ahí detrás para ir un poco... Me hace gracia porque, claro, estás hablando de algo más seguro y lo seguro es invertir en bolsa, que también es arriesgado. Que... Pero comparado con esto, a ver, No, claro. en bolsa si inviertes un poco lo seguro, históricamente, ¿qué tienes? En el S&P 500, ¿qué tienes? Un 10% Sí, de anual, los últimos 50 sí. años, un 10% anual. Si lo llevas a más histórico, un 7. O sea, y cuando digo invertir en bolsa, sí que es cierto que mis compañeros que saben mucho más de esto que yo, pues encuentran oportunidades muy interesantes que ahora os contaré. Pero bueno, yo cuando me meto a mirar esto, pues miro cosas más conservadoras. Porque mi objetivo en esto es tener un lado conservador de las inversiones Sí, frente un a un lado... remanente ahí que el día de Exacto. mañana pueda... Entonces siempre he tenido eso un poco paralelo al emprendimiento, ¿no? Ujú. Pero sí que es cierto que en menor medida. Me alucina, tío, que... Porque todo esto vuelve a lo mismo. Ahí tendrías también 20 y poco con el tema de las inversiones y tal. Eh, cu- el- la primera vez que empecé a invertir en bolsa fue en el 2018, Qué 2019. pasada, Entonces, tío. ahí yo tenía 20 años, creo que era. O sea, fue un poco antes de esto. Lo que pasa es que muy Claro. poco. Iba invirtiendo muy poco por ir aprendiendo y Sí, tal. sí, no, qué guay. Si yo ahora que tengo 32, llevo 2 o 3 años invirtiendo, o sea, pues igual aprendiendo y tal, y me considero de, joder, menos mal que he empezado pronto. Lo importante es hacerlo. Sí, sí, sí. O sea, en algún momento hay que ponerse. Qué guay, qué Yo guay. tuve suerte de que me encontré estas posibilidades, yo qué sé, en YouTube, como Sí, se sí, puede encontrar sí. en tu podcast, ¿no? Pues yo me encontré el podcast de otra persona, como vas a poder ser tú, ¿no? Ahora. Ujú. Y me dio esa idea y dije yo, es verdad, o sea, tengo que empezar a invertir, tengo que empezar a hacer cosas y, bueno, tuve esa suerte que me lo encontré en ese momento, pero todos nos lo encontramos a un momento, ¿no? Y, Y y nada, bueno, estamos en Asturias ya exacto, en el COVID. exacto. Ya lleva montado esta patrimonial, por así decirlo, bueno, que es una SL, en la cual estamos 4 amigos. 2 de ellos, de hecho, ahora trabajan como banqueros, uno en París y otro en Londres. Pasada. Y nada, el caso es que meses antes, creo que fue en marzo del año pasado, o sea, un año antes del COVID, decidimos montar esta SL, se nos ocurrió la idea, montamos la SL y empezamos a invertir dinero como empresa. Cada uno haciendo una pequeña aportación mensual a la empresa, igual, o sea, todos la misma aportación y ese dinero que se va ahí generando en la empresa se envía a un broker y desde ahí invertimos un poco en ideas que íbamos teniendo. Esto es muy importante, o por lo menos acabó siendo importante para mí, porque durante el COVID estamos buscando qué hacer. Al final eres autónomo, no tienes nada que hacer, estás pagando una cuota, tienes que dedicarte a algo, ¿no? Entonces nos pasábamos el día entero, los 4, en reuniones investigando oportunidades de inversión. Sobre todo, lo curioso es que era buen momento porque todo había caído. Ujú. O sea, se había desplomado la bolsa, creo que es la caída mayor y más rápida de la historia. Sí, sí, cayó más de un 40 por ahí, ¿no? Fue muy loco aquello. Y además nos acordamos muy a nuestro pesar porque llevamos ya un año operando en bolsa y todo lo que tenemos hasta entonces había desplomado. O sea, había sido una debacle a nivel del negocio de ropa, a nivel del negocio de bolsa, todo se había caído. Pero bueno, Sí. sí que tuvimos la suerte de tener ahí mucho tiempo para buscar oportunidades. Y ahí dimos con la situación que ocurrió, no sé si te acuerdas, lo que ocurrió con el petróleo. Ujú. Hay un momento que el petróleo llegó a estar en negativo. O Sí, no, sea, eso fue una locura. sí. Y dijimos, vale, confiamos en que Trump, en ese momento que le consideramos un businessman, Ujú. era un poco el que tenía las negociaciones con la OPEP, que creo que, si no me recuerdo mal, es la organización un poco como que maneja la situación del petróleo. Y dijimos, vale, o sea, a Trump le interesa desbloquear esta situación para que el petróleo vuelva un poco a un precio racional. Y confiamos en que lo iba a conseguir, entonces dijimos, todo lo que tenemos, tanto la empresa como nosotros a nivel personal,
yo por lo menos ese día me levanté y le dije a mis padres, papá, mamá, todo lo que he generado hasta ahora, hasta el último céntimo, lo voy a meter en empresas de petróleo, Hostia. en petroleras. Me acuerdo que era, además te sé decir las tres donde lo metí todo. Era Valaris, Tullow Oil y Premier Oil. Esas tres, porque además dijimos, ya que estamos, vamos a meterlos en las tres que parece que van a quebrar y las tres que van peor. No nos equivocábamos, no sé si fue a la semana o a las 2 semanas, tuvieron esta reunión que tenía pendiente Trump, solucionaron la situación, el petróleo volvió a valer bastante más dinero, el valor de las petroleras subió muchísimo porque ya no iban a quebrar y en un espacio de eso, de menos de un mes, casi triplicamos el dinero que hemos metido. En mi caso, de hecho, te voy a dar números porque, bueno, son al final, esto lo tengo grabado. Yo metí 16.500 euros y saqué 30 y pico, casi 40. Qué guay, tío. También me gusta que menciones esos números, ¿sabes? Para ver de dónde vienes, porque a lo mejor ahora, Sí. en este punto del podcast, igual ya está diciendo la gente, no, pues es que este tío ya estaría forrado con 20 años, ¿no? Estamos hablando de 15.000 euros, que no está. Claro, no. Y además, que te lo jugaste todo, que igual que pasó eso. 15.000 euros que además se habían generado el año anterior con todo este tema de las sudaderas. Habrían sido más si no hubiesen dejado los pufos todos los clientes, ¿no? Pero bueno, oye, lo que sí que me quedó fue esa cantidad que había ido ahorrando y lo metimos todo y tanto mis socios como yo nos fue bien. Y eso me lleva al siguiente punto, que una vez se estaba acabando el COVID, quedé con mi novia en Madrid. Yo de aquella estaba en Asturias, ella estaba en Madrid, vine a verla a Madrid y se le ocurrió la idea de llevarme a un sitio de lanzamiento de hachas. Me acuerdo, el hachazo acababa de abrir aquí en Madrid y me lo pasé genial en la actividad. O sea, al final tú tienes una diana, unas hachas y estás ahí desfogando mientras tiras una diana, ¿no? El concepto me fascinó. Volví a Asturias y me crucé con un vecino de Asturias que era compañero mío del colegio de toda la vida. Me lo cruzo por la carretera y le digo, oye Miguel, que estuve por Madrid, vi este negocio, me pareció loquísimo y estoy pensando en montarlo. ¿Te puedes creer que él me dijo, estoy con otro socio hablando con la franquicia del hachazo para montar esto? No te creo. Y yo me quedé a cuadros y dije, pero qué guay. que es que con un colega aquí de toda la vida que quiere montar el mismo negocio que quiero montar yo. Entonces dije, joder, vamos a montarlo juntos. Claro. Y decidimos montarlo los tres juntos. Una vez entré, ya sabes, lo que te decía antes, yo que soy bastante inquieto, la primera pregunta que les hice fue, ¿por qué franquicia? Y ellos era porque ya tenían su trabajo y entonces querían montar algo así que les permitiese compaginarlo con su trabajo. Pero les dije, espera, yo no tengo trabajo. Levantaste la mano. Levanté la mano, yo no tengo trabajo, vamos a hacerlo por nuestra cuenta, así no lo hacemos con una franquicia, no tenemos que pagarles el canon de franquicia, no tenemos que pagarles una cuota mensual, no tenemos que hacer nada. Venga, no pasa nada, me ofrezco como sacrificio. Y me vine a Madrid y de hecho empecé a vivir en el centro, luego me acabé mudando al Corcón, pero de nada porque dijimos, vale, al final lo montamos en el Corcón, la obra del negocio estaba yendo fatal y me tuve que mudar al Corcón. Pero lo curioso de todo esto es que esto fue posible porque con el dinero que había generado, prácticamente por suerte, bueno, por una buena jugada con el de petróleo, pero joder, ese dinero me permitió entrar a igualdad de condiciones con los otros dos socios, que son chavales más mayores, de que ya tenían, bueno, 4 años más que yo tenía eso, 22 y ellos... ¿Qué pasa, 22 y cuando montamos 23, sí, más o menos 22, 23. Y ellos tenían 28 de aquella. Entonces, ya habían generado dinero, ya tenían un poco para poner ellos también sus 40.000 euros así. Y yo lo pude poner gracias a... Otra vez más, te la jugaste todo ahora. Todo. Siempre vale, doble o nada. Ok. ¿Qué pasó? Que claro, decidimos montarlo en X Madrid, decidimos montarlo con un constructor que nos salió un poco rana. Vaya, hombre, no suele pasar eso. Y encima habíamos confiado un poco en este constructor para construirlo en X tiempo, porque la carencia que nos había ofrecido el centro comercial eran, si no recuerdo mal, eran 4 o 5 meses, las obras empezaron en agosto y para cuando llegamos a agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí, para Navidades. Diciembre, sí, para Navidades se nos había acabado la carencia, para diciembre. Para el que no lo entienda, que entiendo ya un poco que sí, la carencia es que te dejan X meses sin pagar ese alquiler. Exacto, para hacer la obra. Ok. O sea, que ya en diciembre no teníais la obra y tenías que empezar a saltar el alquiler. Exacto, la obra no está ni de cerca acabada y además la obra, por lo que sea, cada mes resulta que sale mucho más cara. Según vamos ejecutando partidas de la obra,
No, que la partida del baño no eran 10.000, eran 17.000, y así con cada partida. La obra empezó a costar bastante más, y bueno, el caso es que a los 3 meses... Ahí, antes de que sigas, ¿dónde dirías que estuvo ahí el error? ¿Por vuestra parte de novatos o que Completamente. el otro se aprovechó de vosotros? Es que una cosa lleva a la otra, ¿no? Claro, no, sí, entiendo que sí, pero o sea, es que yo me estoy imaginando. Sí que entro en detalle con esto porque lo Claro, tengo pues yo bastante creo grabado que y... eso ahora a ti, con esa Sí. experiencia, eso ya no te va a volver a pasar, o no debería No. pasarte, ¿no? Bueno, las obras siempre se te van un poco, pero en mucha menor medida de lo que se fue esta, sí. Claro. Luego ya está ahí también un poco el negociar con ese constructor, ¿no? De decirle, joder, pues me das 3 meses de plazo. Vale, pues si se va más de 4, también penalizarlo un poco en ese sentido, ¿no? ¿O Sí, qué? pero no tenemos la experiencia para No, gestionarlo así. claro, por eso te decía que, joder, es que tú a mí me estás diciendo que con 20 y tantos, con 20 y pocos tú, con 26, 27 los demás, joder, que seguís siendo muy jóvenes, os estáis metiendo en un centro comercial que no es... También son cosas que la gente no sabrá, pero tú te metes en una reforma de un local cualquiera, tú puedes hacer obra todo el día. Tú te metes en una reforma de un centro comercial y solo puedes trabajar X horas, no puedes hacer X ruidos, o sea que también conlleva... La verdad que tuvimos suerte que fueron permisivos con nosotros, ¿eh? Ok. Nos vieron tan fastidiados que dijimos, bueno, mira, vamos a darles un poco de cancha, que si no estos se quiebran, no acaban y nosotros nos comemos este local sin acabar y ellos se van al carajo. Entonces, ahí la verdad que el X Madrid se portó muy bien con nosotros, ¿eh? Nos dio un poco de margen. Sí que es cierto que había cosas que nosotros en el momento no entendíamos, que a mitad del día no nos permitís entrar con un traspalé. Claro, a día de hoy digo, joder, pobre centro comercial que bastante hizo en... Claro. ¿no? Pero bueno. El caso es que esto fue porque quisimos montar este local, teníamos los planos del local del estudio de arquitectura y queríamos buscar a un decorador que nos lo hiciese a un nivel muy loco de decoración, ¿no? Dijimos, vale, vamos a darle una vuelta de tuerca a lo del lanzamiento de hachas, como todo lo que te dije, ¿no? No vamos a montar típico local que parece que está decorado con palets, vamos a hacer algo así que de verdad llame la atención, ¿no? Y entonces un poco la idea ahí fue decorarlo como un palacio vikingo. Oh, bueno. Buscamos un decorador, le pagamos, creo que habían sido 7.000 euros por hacernos un render de cómo iba a quedar todo y por hacer unas instrucciones para el constructor y demás. Nos presentó un local que era una barbaridad, o sea, era una pasada. Nos enamoramos de la idea y dijimos, vale, Jesús, venga, ¿cómo montamos esto? Nosotros sin tener ni idea, vale, ¿por dónde empezamos? Y dijo, no, ve, yo tengo un amigo que es constructor y tal, y os lo organizo yo. Nos pasó un poco un plan de partidas para la construcción y el plan era de unos 70.000 euros. Y dijimos, vale, perfecto, tenemos 120, perdón, pusimos unos 40 cada uno. Venga, perfecto, pues para adelante. La obra acabó siendo de más de 200.000 euros. Hostia, chaval. O sea, se triplicó lo que había dicho este paisano. Pero bueno, ya veíamos que estaba yendo un poco de madre en octubre y ahí fue cuando yo decidí mudarme del centro de Madrid al Corcón. Vino Juan, el chico que viste antes conmigo, que está ahí fuera. Y nada, nos pusimos Juan y yo de peones en el local. O sea, a mitad de obra ya nos metimos de albañiles. Que hacía falta cortar madera, cortamos madera. Que hace falta echar aquí mortero, echamos mortero. O sea, todo lo que hacía falta éramos, lógicamente sin que nos pagase nadie, y apoyábamos al equipo del constructor porque veíamos que si no, no avanzaba y encima era mucho más caro. Entonces, todo lo que era fácil y podemos ir haciendo nosotros, lo íbamos haciendo nosotros. Qué guay. Y bueno, la obra se iba yendo de madre, tuvimos que pedir 2 líneas de crédito distintas, entonces habíamos metido todos nuestros ahorros y encima nos endeudamos doblemente con 2 bancos distintos para sacar esto adelante. Me acuerdo que para finales de enero, de hecho, mi cumple, vino mi novia a traerme una tarta y unos globos y eran las 12 de la noche y estaba pintando el suelo, porque hay que pintar unas rayas en el suelo para las distancias de lanzamiento de hachas y demás, y bueno, eso, mi cumple fue allí trabajando y abrimos en algún punto de febrero. O sea, se pasó 2-3 meses la carencia, completamente endeudados, pero bueno, gracias a Dios, cuando abrimos fue un éxito, estaba lleno de gente y tenemos el local siempre lleno. De hecho, a día de hoy sigue abierto, ¿verdad? Sí, a día de hoy sigue abierto y funcionando. Ya estabilizó un poco, ya no es como un boom locura, ¿no? Porque al final, no sé, para los que no sepáis, el X Madrid es un centro de ocio, entonces la gente va ahí a hacer actividades de ocio y bueno, la verdad que la actividad pegaba mucho con el rollo del centro comercial. Entonces toda la gente que pasaba
es que tú vas por un centro comercial y estás viendo aquí, yo qué sé, un Burger King y el siguiente local ves a gente tomando cerveza mientras arroja objetos punzantes a una diana y estaba, bueno, se formaban corros de gente mirando para la actividad y pues mucha gente acababa entrando y bueno, pues sí, fue un éxito. Y gracias a eso, pues ya empezó un poco la bola de nieve, ¿no? Ya tuvimos el primer éxito empresarial y a partir de ahí decidimos montar otro de estos en Sevilla. ¿Por qué en Sevilla? Estamos buscando ciudades donde pudiésemos montar algo similar que aún no tuviesen un local de lanzamiento de hachas. Vale. Y Sevilla nos parecía una ciudad grande, creo que tiene unos 600 y pico mil habitantes, y entonces ya es una ciudad de calibre grande, y aún no tenía un local de lanzamiento de hachas, entonces dijimos de montarlo ahí, lo montamos, y esto me lleva un poco a algo que te comentaba antes. No sé si fue antes o después de empezar a grabar, pero un error importante que me parece es cuando no te involucras a tope en un negocio, que estás montando y donde estás apostándolo todo. Porque todo lo que habíamos ganado en el hachódromo, en el primer año y medio, inmediatamente lo volvimos a apostar en Sevilla. Okay. Una obra similar, de un calibre similar. Volvemos a lo de antes, de todo o nada. Todo... Exacto, siempre es así. Ya estoy viendo siempre por dónde Adrián. funciona. Siempre es así. Y lo que pasó fue que a diferencia del resto de negocios, yo no estaba ahí presente para involucrarme a tope. Al final yo estaba viviendo en Madrid, todos los socios nos relajamos un poco y dijimos, venga, vale, pues montamos todo así un poco a distancia, con un estudio de arquitectura que lo lleve desde ahí con un jefe de obra y demás. Y la obra, bueno, el local quedó chulo, pero no quedó igual con la distribución adecuada. Era en un punto de Sevilla que, bueno, la calle Feria, que es una calle transitada, es una calle importante en Sevilla, pero no estaba bien ubicado, el local no estaba bien distribuido, o sea, cometimos errores. Y esos errores vienen de no involucrarte al máximo en el negocio en el que estás. Entonces, bueno, el local da un poco de beneficio, pero tampoco muchísimo. Nada que ver con el de Madrid. A día de hoy estamos gestionando el traspaso del local a otra empresa que quiere montar ahí un bar. Como bar muy bien, porque en su momento, de hecho, dijimos, vale, aquí en Sevilla, ¿qué funciona? La gente bebe cerveza. En Sevilla a la gente le gusta salir de fiesta, hablar y beber cervecita. Dijimos, vale, que todavía la gente de Sevilla no entra por las hachas, cañas a 90 céntimos. Vaya. Las cañas más baratas de Sevilla. ¿Qué pasa? Que se nos llenaba el bar de gente que venía a beber cañas, pero no a tirar hachas. Hostia. Entonces dijimos, tenemos un bar que se llena de gente, pero no se llena de la gente que queremos. Entonces, bueno, el resultado fue que no salió del todo bien el negocio. Pero bueno, a partir de ahí aprendimos mucho y seguíamos teniendo, bueno, pues un ancla importante que era el hachódromo del X Madrid, que generaba bastante beneficio y nos permitía pensar en otras cosas. Paralelamente a todo esto, también me ocurrió que unos compañeros del colegio, unos chavales que estudiaron todos ingeniería, uno estudió ingeniería, Juan, que estudió ingeniería informática, Andrés, que estudió ingeniería aeroespacial, creo que estudió, y Dani, el hermano de Andrés, que estudió ingeniería industrial, 3 ingenieros muy buenos, empezaron a montar una idea que a día de hoy se llama Paddle Band. Es una pulserita que le pones a tu pala de pádel y tiene dentro un acelerómetro, un giroscopio y le envía datos por Bluetooth al teléfono, que a su vez lo envía a una nube que lo analiza y te devuelve pues, resultados de qué golpes has hecho, en qué momentos los has hecho, a qué nivel los has hecho, qué haces bien, qué haces mal, cómo mejorarlo. O sea, te saca un montón de conclusiones sobre cómo juegas el pádel. Estoy sonriendo, tío, porque me encanta. Porque claro, vos a lo mismo, yo contacté con vosotros por el tema de minigolf, ¿cuántas veces hemos tocado? Aún no hemos llegado, que no me importa, sí. Pero cuando me puse un poco a investigar, ¿no? En plan, las empresas y demás, vi lo del tema de las palas y dije, joder, tío, qué pasada, ¿no? En lo que hablábamos un poco fuera de cámaras. Que el Paddle Band es una pasada y mis socios, la verdad que... O sea, como producto, que no lo conozco, pero como concepto, me parece la hostia. Y luego es un poco también diferente, que es un poco más startup, como lo que hablábamos antes. Y bueno, ahora nos desarrollarás un poquito. Toma nota, va a comprarlo. Esto sí. Pues mira, él, bueno, detrás de cámara está David Chimpu, que me va a venir a echarme una mano. Le gusta mucho el pádel. Yo hace años jugaba mucho, ahora ya no tanto, pero por circunstancias. Pero sigo el deporte. Y mira, para que él lo conozca, que... O sea, y lo has visto en Instagram, ¿no? ¿Qué nivel de pádel tienes? ¿Qué nivel de pádel crees que tienes? Si es parecido a lo que
nos sale la paga, te la regalamos. Sí. Pero de eso he visto. Hostia, qué guay, pues. Sí. Me alegra. Se hacen virales. Me alegra, ¿no? Que, joder, pues también funcione, ¿no? Pero bueno, Sí. Cuéntanos un poco más. Y nada, la oportunidad que me surgió aquí fue que me contactaron mis compañeros de colegio, en plan, hemos desarrollado esto, tiene un pintón de la hostia, pero no sabemos cómo enfocarlo a nivel comercial. O sea, un poco faltaba rematar el producto, un poco la estética, el packaging, cómo venderlo. Y hay un poco, bueno, pues tuve la suerte que me ofrecieron entrar a un porcentaje, de hecho creo que me habían ofrecido inicialmente un 15%. Yo pagué un poco lo que llevaban gastado en desarrollo y entré con un 15% al proyecto. Y ahí les ayudé un poquitín a enfocarlo a nivel comercial. ¿Qué pasa, tío? En plan, perdona que te corte, pero es que me gustaría como reseñar, ¿no? Que en España parece que a veces que la gente no hace cosas o que los jóvenes no tal. Y joder, estamos hablando de gente, pues ingenieros que han montado un producto, que eso sí funciona bien. Pero un productazo, ¿eh? No, y además, Adrián, te digo que mis compañeros ingenieros, a un nivel de obsesión de perfeccionar el producto, además de fabricarlo en España, porque toda la cadena es entera en España, pero a un nivel de obsesión de que el producto esté bien terminado, de que los datos que recoge sean verídicos, o sea, y todos esos nos diciéndome, Fran, para nosotros es muy importante que la gente sepa que ingenieros españoles son buenos, que hacen un buen producto, que el producto funciona, lo fabricamos todo en España. No por lo fabrico en España, sino por darle valor también a eso, joder. Claro, no. O sea, quiero decir que, lógicamente, fabricarlo todo en España, que toda la cadena aquí esté aquí, es muy importante y además a muchos niveles, ¿eh? A nivel de que se controla toda la cadena de montaje, por lo tanto, aseguras más calidad. Y bueno, también un poco de, joder, toda la tecnología se fabrica sobre todo por China y demás países asiáticos y también es un poco de que en España podemos hacer esto. Qué bueno. ¿Sabes? Sí, por eso quería yo remarcar eso de también el objetivo un poco del podcast de esos chavales jóvenes que nos puedan llegar a ver, que hay oportunidades que si le echas ganas puede funcionar y que a veces parece que eso, que ahora mismo si no opositas a correos no tiene futuro en España. Yo y sobre todo lo de fabricarlo en España, te lo decía Adrián, porque quiero dejar claro que no es un movimiento puramente comercial, ¿sabes? En plan, jaja, marca España. No es eso. Es que de verdad es mejor producto por el hecho de fabricarlo en España. Porque lo tenemos todo controlado, porque trabajamos con gente muy buena en España y porque los ingenieros españoles lo han hecho muy bien. Qué guay, tío. Y entonces, bueno, vuelvo a lo que te comentaba antes. Según iba avanzando un poco el proyecto, iba cogiendo forma y empezábamos incluso a plantear hacer preventas y demás. Me iba gustando el proyecto y el producto y hablé con algunos de los socios para comprarles un poco más porcentaje. Actualmente fui comprando un poco, de un 23,3% creo, y ojalá tener más, porque la verdad que me encanta el proyecto, me encanta la idea, me encanta el producto. Y bueno, a día de hoy estamos a punto creo que es la primera vez que lo digo así un poco públicamente, estamos fabricando y en septiembre lanzaremos la Palvan 2.0. Es más pequeña, más ligera, con mucha más batería, mejores sensores, o sea, es una bestia, es infinitamente mejor que la que tenemos actualmente. Y bueno, también vamos a sacar una nueva aplicación y la verdad que el proyecto tiene muy buena pinta. Qué guay. Y aquí sí que es cierto que nos enfrentamos desde el principio, nos habíamos enfrentado a un reto muy importante, que era cómo fabricamos esto en España para tener la máxima calidad posible, que cuesta fabricarlo aquí, y se lo vendemos al cliente a un producto, o sea, el producto se lo vendemos al cliente a un precio que tenga sentido. Porque claro, empezamos vendiendo el producto a unos 125 euros. Claro. Una pala de nivel entrada medio te cuesta eso. Sí, claro, eso es lo que te iba a decir, que así de primeras a mí personalmente me ha chocado, porque claro, te gastas una pala alguien que esté empezando en el pádel en el mundillo, 150 tal, coño, le vas a comprar la pulserita esa por ciento que te cuesta lo mismo que la pala. Yo entiendo al cliente perfectamente. Entonces, claro, ahí tenemos el primer reto, ¿cómo planteamos esto para que tenga sentido? Actualmente lo seguimos vendiendo a un precio similar, lo vendemos a 99 euros. Ya bajamos de la franja de los 100, que ya es algo. Es un límite mental ahí también, curioso. Sí. Pero sigue siendo, yo personalmente opino que sigue siendo un poco un precio elevado para el cliente. Entonces hemos ido un poco aprendiendo de lo que busca el cliente, que es cierto que seguimos vendiendo, pero
estamos vendiendo a un segmento de poder adquisitivo alto dentro del mercado del pádel. Y dentro del mercado del pádel eso es reducido. Sí que es cierto que donde el pádel está ahora creciendo, no, porque el pádel en toda la zona de Middle East, o sea, de Emiratos Árabes, la gente que juega es gente con mucha pasta. De hecho, nuestro distribuidor allí lo vende bastante más caro. Pero en el resto de países donde toda la vida se juega el pádel, en Latinoamérica y en España, el cliente que juega es todo tipo de gente. Y entonces hay muchísima gente que juega que no llega para pagar eso. Completamente lógico e entendible. ¿Cómo estamos planteando la Padel Band 2.0 aprendiendo de esto? Vamos a venderlo como suscripción. Y aquí el producto es la aplicación, no la Padel Band. Okay. La Padel Band simplemente es un dispositivo que permite que la aplicación funcione. Entonces, por 5,99 al mes, vale, tienes la Padel Band y la aplicación. Y yo la Padel Band te la regalo. Sí que exigimos una permanencia de 3 meses, pero lo vamos a plantear de hecho, cuidado con esto, lo estoy diciendo un poco preliminar, 5,99, estamos entre 5,99 y 7,99. Sí, que faltan esos flecos de euro arriba, euro abajo. Vamos a buscar que sean menos de 10 euros al mes, maximísimo. El objetivo es 5,99, vamos a ver cómo podemos llegar a ello, pero menos de 10 euros al mes, que es alrededor de lo que te cuesta un bote de bolas, queremos que sea. Y si tú al mes tienes la Padel Band funcionando con todas las nuevas actualizaciones que va a tener la aplicación, siendo muy precisa, con una batería interminable, muy ligera, casi no la notas la pala, y lo tienes por lo que cuesta un bote de bolas al mes, me parece que ahí sí que puedes llegar a mucha gente. Sí, yo así de bote pronto te diría que, o sea, sin saber, ¿no? Pero para el negocio es un poco más arriesgado porque estás bajando el coste del producto para entrar en ese mercado. Pero a la hora de que si funciona realmente, o sea, la barrera de entrada creo que va a ser mucho menor a la hora de ese coste de adquisición del cliente, ¿no? Ese es el objetivo, Adrián. Reducir la barrera de entrada. Ahora hay una barrera de entrada clarísima de precio y nos la vamos a cargar. Y ahora vamos a ver a dónde llega el producto sin esa barrera. Qué guay. Y creo que esto nos lleva un poco allá al minigolf, ¿no? Que era a donde querías tú llegar. Paralelamente con todos estos negocios, el Achódromo sobre todo sigue facturando, sigue dando algo de dinerito y nos permite, o por lo menos a mí me permite, empezar a soñar con montar alguna otra cosa mientras todo esto está en marcha. Y esto nos lleva a hace un año y unos meses, alrededor de abril del año pasado, ¿Sí? abrimos el minigolf del X Madrid. Pero todo esto nos llevó una obra importante y, bueno, todo esto fue bastante locura. Una vez más, ocurrió que mi novia fui con mi novia a jugar al minigolf en el Palacio de Hielo, aquí en el norte de Madrid, Sí. y me llamó la atención el modelo de negocio. Al final es un sitio donde la gente entra por una entrada con un palo y una bola, te paga y sale por otro lado. Y dices tú, vale, este negocio es muy simple. Y bueno, nos pusimos un poco a estudiar cómo funcionaba el modelo de negocio. Como te diría, es muy fácil, pero la conclusión fue, vale, existen minigolfs. ¿Qué podemos hacer aquí para dar una vuelta de tuerca para que sea diferente? Lo que te decía, para obtener resultados diferentes tienes que hacer cosas diferentes. En este caso, para diferenciarte. Y dijimos, vale, vamos a hacer el minigolf más loco que podamos, con los hoyos más locos que podamos, con la decoración más loca que podamos, y vamos a ver qué pasa. Una vez más, cogemos todo lo que habíamos generado hasta ahora. Perdón, Adrián. Nada. Es que de recordarlo yo ya me atraganto, porque es otra vez... Se pone tensa la cosa, se pone tensa. Otra vez se pone tensísima, claro. Yo de aquella ya estaba pensando, joder, tengo 20... Acabo de cumplir, o todavía no había cumplido 27 años, ya me está yendo un poco bien los negocios, ¿qué ganas tengo ahora de volver a apostarlo todo de nuevo? Para ver a dónde llegamos, ¿no? Porque luego, antes de que sigas, hemos hablado del achódromo, que ya funcionaba por aquella época, ya daba un poquito de beneficio, ya eso te daba caja, por así decir. Y luego el tema de la Padel Band, en ese punto, ¿daba beneficios o cómo está ahora? No, a ver, la Padel Band, todo lo que va generando se reinvierte en mejorar el producto y en vender más, porque al final necesitas... ¿Aún estáis en ese punto? Sí, aún estamos en ese punto porque... Ya no te digo simplemente mejorar el producto,
te digo que simplemente el hecho de fabricar te lleva a tener que reinvertir casi todo lo que vas ganando en fabricar la siguiente tanda. O sea, aquí se fabrica por tiradas. Sí. Y al precio que vendemos, al precio que nos cuesta, gran parte de lo que generamos va a fabricar la siguiente tanda, que es un poco mayor que la anterior. Ok. Escalar un negocio donde fabricas un producto es muy difícil. Es muy intensivo de capital. Vale. Y sobre todo si es startup sin deuda. O sea, piensa que somos una startup tecnológica española sin deuda que da beneficios. Hostia, Eso quiero decir, es una combinación muy difícil hoy en día a nivel startups tecnológicas, unicornios tecnológicos o como quieras llamarlo. Yo no los conozco porque todos los que ves en bolsa, que tú que inviertes, Adrián, los verás que tú, por ejemplo, bueno, ahora te metes en SpaceX o... Sí, bueno, bueno, eso, bueno. no, perdón, eso no es una startup, ¿no? Bueno, No, si nos comparamos con SpaceX... no. No. Ojalá, ojalá. En algún Me momento... colé muchísimo con esa comparación. No, o sea, a lo que quiero llegar es que hoy en día todas las startups tecnológicas en las cuales siquiera alguien se plantea invertir, todas son completamente deficitarias, porque son una gran promesa y Sí, tiene sentido sí. que lo sean, ¿no? Y estás invirtiendo un dinero para que en un futuro ganen muchísimo. O sea, suelen estar en un punto en el cual ahora pierden muchísimo Sí, dinero. que están quemando caja para esos futuros beneficios. Que Exacto. Pero cuando llegas a ese punto de break-even ya va a ser una bola de nieve que vas a generar muchísimo, ¿no? Pues nosotros es que somos una startup tecnológica española que no tiene un euro de deuda y que además da beneficios. Y eso es que eso es muy raro, ¿eh? Tío, y como startup, nos estamos desviando un poco de lo que la Sí, estructura... estamos hablando de todo ya, ya. pero que no me importa porque me parece súper interesante. Pero tú como startup española que da beneficios y con la buena pinta que tiene, ¿os habéis planteado ir a algún como el... No sé, ahora no me sale el nombre, pero lo que hace el Juan Roch, ¿cómo se llama? Una incubadora, lanzadera. una lanzadera, eso, una Sí, lanzadera. eso. Ir a algún programa de estos, ¿habéis Nos buscado han- inversores o cómo? Nos han contactado para, ¿Eh? para comprar o para invertir en la empresa. Vale. Sí. Eso ha ocurrido, pero no era con los socios que queríamos o que nos podría venir bien. Buscamos que, sobre todo, que entrasen socios estratégicos, que no solamente metiesen dinero, sino que aportasen también en otros niveles. Y entonces también nos ha dado la oportunidad en la cual o nos valoran muy bien, como para que nos interese vender a un inversor pasivo, o nos quiera entrar un inversor que nos aporte más allá del dinero que quiera meter. Entonces aún no se nos ha dado exactamente, pero sí, ya ha habido situaciones de estas. Bueno, me alegro. Era por cerrar un poco ese círculo. Entonces, ¿cómo surge Indie Golf en este caso? ¿Cómo surge toda esa idea? Cuéntame. Cuando nos empezamos a plantear una posible venta de alguno de los negocios, y ahí cuando tienes una holding, te permite redistribuir los ingresos de ventas de negocios, de dividendos y demás. Esos ingresos de ventas y de dividendos van a la holding y si los reinviertes no pagas impuestos por ello. O sea, no es Sí, una eso ganancia. para los que nos estén escuchando, imaginarlo como un árbol. Si tienes una holding arriba y las empresas colgando de abajo, si vendes una de las empresas, sube el dinero a la holding y, entre comillas, si lo vuelves a reinvertir, pues tributas bastante poco. Exacto. No es como si yo me lo llevas a mi bolsillo a nivel personal y dijese, venga, vale, me compro un coche. ¿Que te clavan un mí. 50%? ¿Aprox? Bueno, sería el impuesto de plusvalías que está entre el 20 y el 30 en España. No sé cómo está fluctuando ahora, pero entre un 20 y un 30 pagarías. Si, por ejemplo, vendes una empresa, de lo que ganes. En cambio, si va al holding, no, porque desde el holding lo reinviertes y realmente yo no estoy ganando nada, estoy reinvirtiendo en crear más negocio. Entonces, lo del minigolf, que es por lo que estamos aquí hoy, ¿no? Cuando decidimos hacerlo como si fuese una aventura de Indiana Jones, el local de allí del que es Madrid está entero construido como si fuese, primero vas por la selva, entras en una cueva, sales de nuevo a la selva y luego entras en un templo y el final del recorrido es todo como si fuese el interior de un templo egipcio. O sea, es como eso, como si fuese una aventura de Indiana Jones. Y los hoyos, nos pusimos a ver blogs de chicos que jugaban al minigolf por Estados Unidos. Íbamos viendo los blogs que hacían en cada minigolf al que jugaban, íbamos tomando nota de todos los hoyos que nos parecían guays. Y ahí sacamos como unas métricas íbamos puntuando cada hoyo que nos gustaba, poníamos en un Excel el link al vídeo donde se veía ese hoyo, el minuto en el que aparecía, la dificultad de construcción a nivel manual, el coste de construcción a nivel de dinero y lo divertido o llamativo que era el hoyo. Y de ahí sacamos una métrica y los hoyos que mejor puntuaban eran los que nos interesaba construir.
Entonces eso lo tratamos un poco como una ciencia, ¿no? Para maximizar un poco lo guay que fuese jugar en ese minigolf a un precio que fuese razonable para nosotros. Una vez más, como siempre, Adrián, metimos todo lo que había, incluso tuve que vender un 20%, no, tuve que vender un 10% porque no daba el dinero a unos colegas que les gustó la idea y metieron un poco de dinero para poder rematar el minigolf. Y nada, o sea, es que la obra ya fue sin constructor y sin nada. Fue Juan, mi compañero, otro compañero que se llama Eduardo, otro compañero que se llama Pedro y yo, y alguna gente que venía a ayudar de vez en cuando, todo de cero a mano. O sea, el local estaba vacío, 343 metros cuadrados que construimos con paredes con mortero tixotrópico, los hoyos de madera, luego cubiertos de mortero. O sea, fue una obra que duró más de 6 meses y literal estuvimos 6 meses de nuestra vida metidos en ese minigolf. O sea, solamente volvimos para casa para ducharnos porque veníamos llenos de polvo, dormir unas 6 horas y a la mañana siguiente volver ahí. Y luego de todo eso, a la hora de montar ese negocio, ¿lo tuvisteis en cuenta para el tema de las carencias o os tocó pagar? Se nos fue igual. Vale. Se nos fue igual. Pero ¿qué pasa? Que en este caso, claro, como nosotros somos los constructores, pero además muy a nivel amateur, o sea, nosotros alquiló una hormigonera. Tutorial de YouTube y a ver, ¿cómo? Es que literal, Adrián, fue un tutorial de YouTube tutoriales de YouTube de cómo, por ejemplo, las paredes que veis aquí, cómo texturizarlas, cómo todo de cero a local funcionando, todos nosotros durante 6 meses sin parar. Y bueno, fue... Me encanta ese punto de locura que tienes que tener, ¿no? Y me quedó... De hecho, tuve una semana de tener que estar en cama porque me fastidié la espalda cargando con las bolsas, con los sacos de mortero. Me quedé, pero out completamente, ¿eh? Hubo un momento que me giré y quedé clavado ahí. Hostia. Y nada, pues un poco trabajar un poco desde la cama hasta que recuperé y pude seguir. Y nada, esto sí que fue un negocio que de verdad nos parecía muy escalable. Y ya te digo por qué, ¿vale? Pero para mí fue el negocio clave. Fue abrir y cada mes venir más y más gente. Además lo pusimos a un precio muy interesante. Al final el ocio en Madrid es caro. Y nosotros por semana cuesta 9,95 venir y estás casi una hora ahí jugando, que es un ocio muy barato. Además es un ocio que puede venir toda la familia. No hay muchos negocios de ocio en los cuales lo puede pasar bien un hijo y un padre. Sí, eso es curioso, tío, porque eso No te lo iba a comentar yo, que tú puedes venir aquí con tus 20 años, con tus 40 años y te vas a echar las risas. Ha jugado aquí conmigo mi abuela. O sea, es un negocio intergeneracional. Claro, porque puede guay. jugar todo el mundo. Puedes venir con amigos, puedes venir con pareja, puedes venir con tu abuela. O sea, es un negocio al que puede jugar todo el mundo y además pasárselo bien. Entonces, un ocio que es barato, al que puede acceder y participar y pasarlo bien todo el mundo. Replicable, porque una vez entiendes cómo construir los hoyos y cómo hacer las paredes y tal, es un poco decorarlo de manera distinta, con distintos hoyos para que la experiencia sea distinta y la gente le guste ir a todos los minigolfs, pero es muy replicable y es un modelo de negocio simple. O sea, al final tienes el alquiler, los suministros, que son luz y agua, los empleados que trabajen ahí y están en puerta cobrando, dando los palos a la gente por el lado que entra y recogiéndolos por el lado del recorrido que sale. O sea, que es un negocio escalable, simple, con sentido y el cual tenemos muy dominado. ¿Y por qué es esto importante, Adrián? Porque tenemos el negocio que es Padelband, que es un unicornio tecnológico. Sí, o sea, sí, quiere decirse es que una es... interrogación, que puede Claro. ser que vaya de puta madre el día de mañana, pero también se puede ir a pique. A partir de septiembre vamos a empezar a saberlo, porque vamos a cambiar radicalmente el modelo de negocio y, oye, y eso o sale bien ¿Y explota? y explota, o no, y sigue como hasta ahora poco a poco. Pero es un poco lo que comentamos antes, ¿no? Hay negocios que a veces son menos llamativos. Sí, menos atractivos, ¿no? Pero que te dan ese... me encanta, tío, pues eso, por un lado tienes esa locura de que si sale bien Sí. nos veremos en Dubái, pero por otro lado tienes esto que es más tradicional, más seguro, más normal, menos sexy, pero que te da esa continuidad, ¿no? que Ese un cash negocio- flow, ¿no? De mensual, Claro. que a ti te permite también hacer esas locuras. Es un negocio de toda la vida, exacto. Claro. Y es lo que dices, es un negocio que da cash flow para probar a hacer otras cosas. Y entonces es un poco lo que poco a poco vamos construyendo. Sí que es cierto que seguimos viniendo nosotros a mano a hacer
todos los hoyos. Ya ves esto, o sea, esto es un bicho de madera que si pudieseis ver aquí con rayos X todos los tubos que hay por aquí y por dentro, de que si tiras ahí baja un tubo hasta aquí y ahí... O sea, todo esto lleno, son una cantidad de tubos y cada hoyo es así. Es una locura de tiras por ahí, sale por allá. Y cuesta mucho construirlo, entonces esto seguimos teniendo que hacerlo nosotros a mano, que es un poco lo que puede estar fallando todavía a nivel de escalabilidad, pero el resto de cosas también es cierto que es lo que lo hace especial. O sea, es que no tienes hoy en día, no tienes en España y no sé si en el mundo, a un constructor que se quiera o pueda meterse a ejecutar algo así con todas las complejidades que entraña. O sea, claro, hacer los techos con jardín vertical colgando, eso probablemente sí. Las paredes hay que meterles mucho mimo y luego ya lo que es esto es un tema de carpintería muy específico. Eso te iba a decir, que por dentro lleva de una estructura compleja. Sí. Y entonces el ponerse a montar esto, si no lo hiciésemos nosotros, y de hecho te voy a dar datos de números para que te des cuenta de la diferencia que hay. A nosotros, para hacer el minigolf del X Madrid, nos lo presupuestaron la obra a más de 600.000 euros. Y nosotros nos quedamos en plan, ¿qué? O sea, ¿cómo? Ni de coña vamos a poder hacer esto. ¿Cuál es la única salida? Porque la idea nos gusta, ya la tenemos masticada, queremos hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Compramos los materiales y toda la mano de obra es nuestra. Y lo logramos hacer por unos 200. Qué guay, tío. Y tú, por ejemplo, ahí ya habías hecho tus pinitos, tenías otros proyectos, pero tus socios, esos 6 meses que no estabais generando caja, ¿de qué vivían? ¿O cómo un poco...? Claro. ¿Qué les permitió estar 6 meses currando sin ver un pavo por algo que...? Pues mira, Adrián, bien que lo preguntes porque esto es algo que hacemos en todos los negocios. A toda la gente que luego vaya a trabajar ese negocio, o sea, de hecho, contactamos igual con amigos o amigos o conocidos de conocidos y decimos, vale, pues cuando abramos queremos que esta gente, pues que este sea gerente del negocio, por ejemplo, o que este sea empleado del negocio. Y toda esta gente le decimos, si quieres, porque al final son chavales como nosotros, claro, si quieres te metes a hacer la obra con nosotros y durante la obra ya te empezamos a pagar el sueldo acorde al trabajo que estás haciendo manual, o te damos porcentaje del negocio, o sea, te pagamos en acciones. Entonces, eso es un poco el interés que tienen la gente que colabora con nosotros en los proyectos, es que desde el primer momento, cuando construimos algo, cuando estamos haciendo algo, como modelo startup, ¿no? Al final, la gente que te ayude, pues le pagas, como no tienes dinero, pues le pagas con acciones. Participación de la empresa. Exacto. Entonces, bueno, así lo hicimos. Y así lo volvemos a hacer aquí. Aquí, en cada negocio hay los accionistas principales, que somos los que lo montamos y los que además de montarlo trabajamos aquí, y luego hay gente que puramente trabaja aquí o que va a trabajar aquí en un futuro, que el tiempo aquí pues se le paga con acciones y la involucración en el negocio se le paga con acciones y son accionistas también del negocio. ¿Y por cuánto entonces, hablando esto que lo tenéis más reciente, por ejemplo, estábamos hablando del X Madrid, pero este que acaba de pasar, ¿cuánta inversión se ha llevado construir este de aquí del Sanado? Este ha sido un buen hoyo, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque a diferencia del otro centro comercial, aquí solamente te dejan trabajar de noche. Vale, pues eso, todos los matices que... Exacto. Entonces, en un sitio donde trabajas de noche y que además yo ya no me quiero deslomar más, yo ya no he estado aquí cargando mortero, hemos contratado a gente para eso. Entonces, el contratar mano de obra externa, que además te trabaja de noche, hacerlo un poco más con más inversión, o sea, de las cosas más espectaculares y caben que el otro. La decoración del otro está mejor, pero los hoyos de este están muy currados. Entonces, cuando computas todo eso y encima es un centro comercial mucho más caro a nivel de la fianza que te cobran, la garantía legal que te cobran, un montón de cosas así, si lo juntas todo es más caro. Entonces el otro fueron 200 y poco mil, este son 300 y poco mil. ¿Y de dónde, o sea, todo ese capital ha salido de los socios, de su caja propia, ¿no? O sea, sí, ¿no os habéis endeudado? No, nada. Qué guay. Ahora ya no, gracias a Dios, ya no hay más deudas, ya conseguimos pagar las del achódromo y ahora ya... Y entonces aquí nos alimentamos de lo que está haciendo el otro minigolf. Qué guay. ¿Y en cuánto calculáis que recuperáis las versiones? Es decir, ¿cuándo llegáis a ese break-even? ¿Cómo habéis hecho ese plan, ese business plan, no? Pues Adrián, si te lo digo, yo quedé asombrado, porque no entraron todos los cálculos. Los cálculos nos decían que entre 1 y 2 años, y el del X Madrid lo recuperamos en alrededor de medio año. Oh, qué guay, tío. Enhorabuena. La verdad que sí, que eso fue... pero bueno, también te digo, nos lo curramos muchísimo. Es que el trabajo que metimos ahí y el estudio que se hizo, se estudió
el orden de cada hoyo. Es que, Adrián, esto, o sea, como te decía, lo tratamos como una ciencia. Una vez habíamos elegido los hoyos que queríamos construir porque eran los más divertidos, se los fuimos enseñando a gente y les pedimos que lo puntuasen por orden del hoyo más divertido. Vale. Y entonces lo que hicimos con esa puntuación fue diseñar una experiencia. ¿Y cómo diseñamos esa experiencia? Hicimos un gráfico con las puntuaciones que la gente le daba a cada hoyo y queríamos que ese gráfico, desde que entras por local hasta que salieses, fuese ascendente. Vale. O sea, quiere decirse que cada hoyo es mejor que el anterior. Y luego hay momentos que dices tú, buf, es que esto yo... Metíamos algún hoyo top por ahí por el medio y luego decíamos, vale, vamos a calmar un poco a la gente. Pero siempre era como ascendente la calidad de los hoyos, para que la gente saliese con muy buen sabor de boca. Tendencia alcista, que se diría en bolsa, Exacto, ¿no? exacto. También con las decoraciones. El minigolf termina en la gran sala del tesoro. De la que te vas, te dan una galletita, te dan una monedita de oro, en plan, un souvenir. Entonces, es todo como una experiencia, bueno, pues intentando que el cliente de verdad lo pase bien y, sobre todo, lo más importante para nosotros, Adrián, buscando que fuese algo espectacular para nosotros. Quiere decirse que nuestro objetivo no era que era algo que facturase muchísimo. Porque, de hecho, si quisiésemos hacer eso, si quisiésemos recuperar una inversión, habríamos hecho un minigolf mucho más simple. Porque el X Madrid es un sitio donde la gente va al ocio y si tú haces un minigolf rentable... Va a ir igualmente. Exacto. Pero dijimos, no queremos hacer eso. Queremos hacer algo que de verdad sea una experiencia espectacular para la gente. Y luego, ¿qué dirías? O sea, porque yo también os he visto en redes y a raíz de investigaros un poco, luego ya me empezaron a salir vídeos de microinfluencers, qué tal, qué cual. ¿Qué punto tuvo? O sea, explícame las redes sociales en ese éxito, porque yo entiendo que también invertisteis en eso, ¿verdad? Sí, te diría que las redes sociales influyen mucho, pero más o menos dependiendo del negocio. ¿Qué pasa? Los negocios locales, las redes sociales te llevan hasta donde te llevan. Quiere decirse que hay vídeos virales, hay vídeos que tenemos que se hacen virales, pero a nosotros que nos vean en México no nos sirve. O sea... Sí, pero yo, por ejemplo, que esto me pilla literal a tomar por culo, que vengo desde la otra punta de Madrid y yo fui a posta a jugar ahí porque dije, joder, qué guapo, ¿sabes? Fui a posta, sí que fue gracias a las redes sociales. Sí, o sea, a ver, seamos todo sinceros. Lo que sea Madrid... A nivel local sirve mucho. Vale. Sobre todo si luego también haces publicidad concreta en Madrid. O sea, tú puedes montar unos ads y que vayan dirigidos concretamente a la población de o X kilómetros a la redonda del centro de Madrid, ¿no? O concentrado en el sur de Madrid. O sea, puedes hacer ese tipo de cosas. Pagando ads. A nivel orgánico también sirve mucho, porque igual nos habéis visto a nivel orgánico, puede ser, pero lo que te decía es que donde realmente maximizas las redes sociales es en proyectos como Paddleband, que pueden comprarte el producto en cualquier punto del mundo. Entonces, si te ven en México, en Paddleband, y les gusta, te encargan una de la web. Claro. Entonces, sí nos sirven mucho y sí nos viene mucha gente en plan, ah, qué guay, son los del vídeo de redes, pero en Paddleband son esenciales y aquí, por poder, podrías vivir sin ellas. Te iría peor, pero no son 100% esenciales aquí. Qué guay, tío. ¿Y tenéis calculado cuánta gente entra al minigolf a lo largo del mes? Porque es una locura. Para el que no lo sepa, si quieres venir a jugar a minigolf, tú tienes que apuntarte en una lista online en la cual te dicen, estás en el puesto 40. Y cuando es un poco como la carnicería, pero eso es cuando vas en momentos punta, ¿no? Viernes, sábado y domingo creamos una cola virtual para que la gente... Eso me parece muy acertado por vuestra parte, tío, porque explícalo, pero claro, eso te hace... Porque tú vas a un negocio, al que sea, me da igual, y dices, no, es que tienes una hora de cola. Pues dices, yo cojo y me piro. Pero es que vosotros lo habéis hecho de puta madre en el sentido de te apuntas en la lista y en la lista vas viendo cuánto tiempo te queda. Es decir, yo el día que fui a jugar, me fui a cenar. Y ya cuando ve que quedaba poco, oye, la cuenta. Y a jugar. Es literal lo que acabas de comentar, Adrián. O sea, hemos creado una cola virtual que la gente... al final, tú tienes una cola muy grande para entrar al negocio, ¿no? Pero esa cola realmente no es para entrar, esa cola es para comprar una entrada, por así decirlo. ¿Qué pasa? Cuando no hay mucha gente, pues ya entras directamente para adentro según compras la entrada. Pero cuando hay mucha gente, tú haces una cola que de hecho tampoco es tan larga, pagas y se te asigna un turno, por así decirlo. A ver, lógicamente a la gente se le informa antes de que pague. Se le dice, oye, mira, pues tienes a tanta gente delante, tienes a 15 grupos por delante, a 5 minutos por grupo, lo que sea, ¿no? Hora y media. Entonces te dice, oye, puedes comprar una entrada, te metemos a cola virtual, te van a ir informando, va a aparecer la aplicación, o sea, bueno, es una web app que tú la tienes ahí desplegada en tu teléfono, de vez en cuando la miras, oye, pues ahora en vez de 15 te quedan 10, ya no es hora y media, ahora es una hora. Y tú vas sabiendo el tiempo que te queda. Por lo tanto, tú
puedes seguir haciendo cosas por el centro comercial, das una vuelta, si te queda poco, te vas a cenar, como en tu caso. Evitamos que la gente pierda el tiempo. Claro. Entonces la gente, cuando llega su momento, viene, entra, lo pasa genial y además no ha perdido el tiempo, aunque cuando viniese hubiese mucha cola, no han estado hora y media haciendo cola. Eso sería un despropósito para el cliente. Claro. Entonces valoramos el tiempo del cliente y hacemos que no pierdan el tiempo, que hagan otras cosas mientras que hacen esa cola virtual y luego cuando es su turno vienen y ya juegan. Me parece, ya te digo, muy acertado porque incluso me parece como otra propuesta de negocio aplicar eso a otros negocios, o sea, dar tú ese servicio, en el sentido, me lo invento. Ahora que está de moda la típica cafetería que vas y te tienes que estar una hora de pie esperando. Sí. Joder, crea esa cola virtual, que la gente se pueda ir a otro sitio, va a dar un paseo al parque, me da igual, Sí. yo qué sé, y ya, coño, pues si al final tú estás dispuesto a esperar una hora, preferirías estar esperando una hora dando una vuelta que en la puerta de un local, ¿no? Sí. Y me parece muy guay, la verdad. Y nada, por seguir con el tema Sí. del tema del minigolf, luego te preguntaré al final, ¿no? Pero este es vuestro segundo local, ¿cuál es esa visión que tenéis? ¿Queréis seguir expandiendo esto poco a poco orgánicamente Sí. como lo estáis haciendo? Sí. Actualmente estamos en un punto, Adrián, en el cual han entrado algún socio nuevo al negocio o los actuales han comprado un poco más del negocio y ya estamos formando un equipo que nos permita coger esto y replicarlo en distintas ciudades. Guay. Tenemos un plan de expansión por España y luego ya, pues si toca, irnos fuera de España. Ujú. Y sí, completamente. O sea, estamos intentando crecer al ritmo mínimo de un minigolf al año mínimo, Qué guay. con distintas temáticas, distintos hoyos y demás para que la gente... O sea, el objetivo es que para la gente venir a cada uno de estos negocios sea una experiencia como si fuese una película. Ujú. Y si te gustó la 1 vas a ver la 2. Qué guay. Entonces, la 1 fue Indiana Jones. Este es un poco tipo Piratas del Caribe, Pirate Golf. Y a partir de aquí queremos hacer Jurassic Golf, que sea como una experiencia por la selva entre dinosaurios. Queremos hacer también uno que sea de Harry Potter. Qué guay. Aún no tenemos nombre. Griffin Golf, ¿no? O sea, ya veremos. Vale, No, pero es que los derechos no sé yo cómo se van a tomar, ¿no? Ya veremos. Sí, Magic sí. Golf. Sí. Pero un poco como un mundo mágico tipo Harry Potter. También tipo Star Wars. Ujú. O sea, queremos coger la experiencia de películas Ujú. y que con toda la decoración y los hoyos, pues la gente viva una experiencia como si estuviesen participando en esa película. Al final aquí entras y vas avanzando, luego te metes por una bodega, te metes por un salón donde está haciendo el capitán, te metes en la sala del tesoro final, ahí. Entonces, bueno, es todo como un recorrido que hace la experiencia y cada local va a tener una temática distinta, hoyos distintos, pero mantiene esa esencia de una experiencia especial como si estuvieses viviendo tu película. Ujú. Qué guay, tío. Me parece espectacular, la verdad. Además, como enfoque a largo plazo, muy bien. Luego me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen para que la gente entienda, ¿no?, lo que comentábamos antes de qué diferencias hay o qué exigencias hay en el trabajar con un centro comercial. Es decir, porque el alquiler es mucho más caro que un local normal, Sí. la afluencia que te trae esa gente de paso, que simplemente por el hecho de estar en el centro comercial te la va a aportar y por eso es mucho más caro, ¿no? Luego, a la hora de las reformas, cuéntanos un poco cómo funciona, porque claro, yo siempre personalmente he visto los centros comerciales como algo como reservado para grandes empresas y estamos viendo que no. ¿Cómo contactas con el centro comercial? ¿Qué condiciones te piden? Sí, pues te cuento, Adrián. Sí que es cierto que tiene una barrera de entrada difícil, que no la tienes a pie de calle. Tiene sus beneficios también, pero de primeras te diría que tienes que negociar muy bien la carencia, si no te pasa como a nosotros, que te la comes con patatas. El alquiler, como bien dices, es alto, sobre todo en los centros comerciales top, es muy elevado. ¿Se puede decir cuánto pagáis aquí o un aproximado? Te puedo dar horquilla. Mm. Entre 15 y 20 al mes. Es una pasta, por eso. Abrir, sí, simplemente. Existir aquí es caro, sí. Ok. Pero más allá de eso, también una parte que te exigen que es difícil es que te exigen que pagues una fianza, una garantía legal, un concepto que se llama la ECOP, que es como unos arquitectos de ellos que vigilan la obra. O sea, tienes muchos conceptos que tienes que meter de primeras y que no sirve para avanzar tu negocio. Sí, que es un poco confundido ahí. Exacto. Es que muchas veces, por ejemplo, te dicen, no, es que de fianza quiero 2 o 3 meses de alquiler y de garantía legal quiero 5. Pues que ahí te pones en 100.000 euros echando hostias. Cerca, sí. Hostias.
Claro, No, por eso, por eso de ahí venía la pregunta, que... hay veces que lo puedes gestionar bien para quitarte encima bastante porque gestionas un aval con el banco, si te llevas bien con el banco ya tienes un histórico con ellos y se fían de ti, pues en nuestro caso parte nos crearon un aval desde el banco que nos quitó de encima parte de esto, pero bueno, o sea, sigue siendo un gasto muy importante que no va hacia nada que realmente avance tu negocio, sino que simplemente te lo dejas ahí simplemente por empezar a hablar con ellos. Entonces sí, es difícil, pero luego también cuando es un negocio muy específico como puede ser el nuestro, que quieres aglutinar a un montón de gente que pueda interesarles entrar aquí, pero porque están dando un paseo y tiene sentido entrar aquí 45 minutos, una hora, una familia, padre, mujer, hijos, entran aquí, los 4 en plan familia o un grupo de amigos, 3 colegas, y entonces estás en una zona de muchísimo paso y que permite que en cualquier momento pues cojan y vengan aquí. A pie de calle eso pasa menos, porque tú a pie, cuando tú vas por la calle normalmente estás yendo hacia algún sitio. Y por lo tanto, no, lo más probable es que no tengas tiempo para pararte ahí. De repente, no, es que iba aquí, pero lo cancelo porque me meto en este minigolf que acabo de ver convenientemente por la calle. Es que eso no va a pasar nunca. Claro, aquí la gente que pasa por aquí es gente que viene, me lo meto a echar la tarde, a echar una mañana, Exacto. a echar el día. O sea que ya... Entonces, estamos aquí por una razón. Y nos compensa, aunque a pesar de las dificultades, nos compensa. Esa es la conclusión, Adrián. No, está guay, tío. Vale, Francisco, pues ya hemos hablado del tema minigolf, hemos tocado un montón de palos de empresariales tuyos. ¿Cuáles son tus patas de negocio, que lo llamo yo, no? ¿Nos queda algo o ya hemos terminado? Bueno, sí que es cierto que con algunos socios estamos trabajando para montar un club de pádel en Corea, en Seúl. Pero Corea. En Corea, sí. Sí. Yo ahí personalmente no estoy súper involucrado, Vale. en el sentido de que tengo participaciones en eso, pero es un poco a través de hecho, a través de la sociedad de la que tenemos el Achódromo, estamos invirtiendo en eso con otros socios también externos. ¿Cómo surgió eso, tío? Así en resumidas cuentas. Eso es uno de mis socios que también es bastante inquieto y bueno, hablo con él sobre el pádel de vez en cuando. Él no juega al pádel, pero le parece que es muy interesante el negocio del pádel porque es el deporte que más crece actualmente a nivel mundial. Y estuvimos mirando sitios donde podría tener sentido por el nivel de vida que tiene ese país. Al final, Corea del Sur tiene un nivel de vida relativamente alto y les gustan mucho los deportes de raqueta y el pádel aún no ha entrado como tal en el país. Entonces dijimos, bueno, igual aquí hay una oportunidad de negocio. Entonces, es lo que estamos ahora mismo explorando. Y más allá de eso, ahora ya estamos centrándonos en un poco consolidar todo lo que tenemos y pensar un poco a futuro de lo que queremos hacer con todo esto. Que entiendo que igual es algo que querías preguntarme, Adrián, pero sí. si quieres ya me meto en esto. O... Vale, ya cerrando con lo del pádel, ¿ya no tenemos ninguna pata de negocio más? No, o sea, lo que estamos montando ahora ya es pensando en el futuro. Vale, perfecto. Antes de entrar en que me cuentes el futuro y tal, me gustaría preguntarte una pregunta más personal de tú, 29 era, ¿no? Sí. 29 años, tío, con todo lo que nos has contado, que me parece fascinante, pero claro, todo eso lleva un requerimiento de horas, de esfuerzo, de estrés, de ansiedad, ¿no? Sí. ¿Cómo lo gestionas? A ver, lo primero que te tiene que gustar mucho esto, porque sí que es cierto que vida personal relativamente poca. Tengo suerte con mi pareja que me apoya y ella también ha estado estudiando mucho estos últimos años, entonces ella también ha tenido un poco su misión, por así decirlo. Pero eso, al final, yo por ejemplo de pequeño me gusta jugar al fútbol, me gusta jugar a los videojuegos y ahora lo máximo que hago es jugar 1 o 2 veces al pádel si tengo suerte por semana. Y cuando estamos en momento de obra, nada, olvídate. O sea, 6 meses sin... Es básicamente poder asumir que igual estás 6 meses sin hacer absolutamente nada que te guste o te apetezca. Pero nada. O sea, no pasar por casa, ya no ves películas, series mucho menos, porque como te enganchas una serie pierdes el tiempo a saco. Jodido. No, o sea, es asumir que de verdad te tiene que gustar mucho porque todo tu tiempo, menos dormir y comer, se va a hacer eso. Sí, tío, entonces, a mí vale más que te personalmente, guste. Por eso me gusta poner en valor y generar este contenido, ¿no? Para gente como tú, que tenéis una visión más largoplacista, en el sentido de que, claro, a ti no te importa sacrificar ese tiempo por algo que a ti te va a dar esa satisfacción personal / económica en un futuro, pero que no, para eso no vale cualquier persona. Que tampoco cualquier persona tendrá los objetivos que tienes tú, pero es un perfil muy concreto el tuyo. No, completamente. O sea, y yo muchas veces lo pienso que
en parte he sacrificado mi juventud, por así decirlo. Sí, claro. O sea, desde los 20 y pocos que empecé con esto hasta ahora que tengo 29, llevo 8 años de mi vida, desde los 21, trabajando. Sí, Pero que trabajando de verdad, ¿no? A ojos de otra persona Yo podrá no tengo decir, after works, no, eso no lo tengo. Es- No, nada de salir, nada de... Es que nada que... Claro, tío, pero yo a lo que voy con esto, que es lo que me gusta de todo, ¿no? Que dentro de unos años, incluso ahora, yo te paro por la calle, ¿no? Ahora estoy siguiendo a uno en TikTok que me encanta, que para a millonarios, le pregunta, oye, señor, ¿usted cuándo hizo su primer millón de euros, no? Y claro, tú ves a ese señor de 30, 40, 50, me da igual, o te paro yo y te digo, oye, Fran, tío, ¿cuándo tuviste éxito? Y la gente se quedará como, anda, qué cabrón, 29 años, tiene no sé cuántos negocios, factura no sé cuánto, gana no sé... Pero claro, todo ese esfuerzo detrás hay que estar dispuesto a darlo. Y luego, contando con todo esto, la incertidumbre de que todo se puede ir a la mierda. Y luego también, completamente, Adrián, y luego también un poco, también para quien lo esté escuchando, lógicamente aquí estamos un poco, ¿no? Me habéis contactado un poco para dar un poco mi visión, ¿no? De los negocios y demás, y yo también quiero ser sincero con esto, porque me pasa últimamente, bueno, siempre me ha ocurrido, pero a veces reflexiono sobre todo esto, ¿no? Y también es importante relativizar el éxito, por así decirlo, y darse cuenta de cuánto vale ese éxito, en el sentido de cuánto pagas por ese éxito y si te compensa. Quiere decirse, yo últimamente a veces me planteo, oye, ¿qué vale más, ganar un poco más o poder echar una pachanga con los amigos? ¿Qué vale más, quedarte a responder estos emails o una cerveza con un amigo de toda la vida? Y eso hay que tener cuidado porque a la mínima te obsesionas tanto con tu negocio y con lo que estás creando, al final es como tu hijo, es tu bebé, y estás creando eso y es tu vida eso, ¿eh? Pero hay que poner un poco la balanza lo que sacrificas a cambio de eso. Que pueda haber algún chiflado como yo que al final del todo, si lo pones en la balanza, te compensa. Porque soy un obseso de esto. Sí, sí, sí. Y me hace feliz. Pero últimamente estoy intentando también relajar un poco y decir, vale, ya has actuado como un chiflado suficientes años, no es dejar de hacerlo, porque igual ni siquiera sé dejar de hacerlo, ¿no? Pero afloja un poco y de vez en cuando tómate esa cerveza con el colega, juega un partido de pádel con tus amigos, vete a cenar con tu novia, más a menudo, que se lo merece, ¿sabes? Luego, tío, me alegra porque también, yo creo que también un poco te lo da, ¿no? Porque no te podrías plantear esa visión, por así decirlo, si no hubieras vivido todo lo previo que llevas, ¿sabes? No estarías en el punto de decir, tú ya has estado, joder, el pico pala, lo que hablamos, 8, 10 años, sacrificando tu vida y por un objetivo abstracto como es el tuyo. Pero ahora también está bien que igual vuelves a repetir 29 años, o sea, que te queda toda la vida por delante. O sea, me parece súper guay. Si tú mándate ese respiro, puedes seguir construyendo, oye, ¿dónde estarás dentro de 10 años, no? Que ahí enlazamos, si quieres, con la pregunta que te iba a hacer ahora, que siempre pregunto, ¿cómo se ve Francisco o como grupo, enfócalo como tú quieras, cómo te ves, os veis? Yo siempre pregunto a unos 5 o 10 años para distinguir un poco a corto plazo, que ya nos has comentado que, por ejemplo, te gustaría montar un minigolf al año, más o menos. Sí. Pues eso, ¿cómo te ves a corto, a medio y a largo plazo? ¿O cuál sería esa locura que te encantaría? Sí, a ver, Adrián, ahora mismo lo que estamos haciendo, ya tenemos negocios de ramas muy distintas y ahora mismo estamos intentando crear una especie como de lanzadera de negocios. Estamos otro socio y yo creando un nuevo holding desde el cual lanzar nuevos negocios y estamos intentando crear una estructura que haga eso posible. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el último año hemos estado creando una agencia de marketing digital que permita apoyar de manera comercial a todos los negocios actuales y los nuevos negocios. Quiere decirse que tenemos una agencia de marketing que, por ejemplo, lleva las redes sociales y las páginas web a todos los negocios actuales, además de negocios externos que ya le gusta cómo lo llevamos, sobre todo, que lo había visto antes David, ¿no? Con lo de Paddle Band nos hacemos bastante virales y nos vienen marcas de pádel que quieren que les llevemos las redes sociales. Entonces llevamos las redes sociales también a marcas externas. Y eso, estamos creando una estructura que permita sostener este ritmo sin que por ejemplo, yo pete física y mentalmente, como me pasó con la espalda. Y eso, rodearnos de un buen equipo que permita todo esto. Quiere decirse, gente buena que sepa llevar las redes sociales, gente buena que lleve las páginas web,
ads, email marketing, todo lo que pueda englobarse a nivel comercial. Luego también gente que nos ayuda a nivel administrativo, o sea, contabilidad, recursos humanos, un montón de ámbitos que hacen falta en una empresa y que para no crear un departamento de cada una de estas cosas en cada una de las nuevas empresas que se creen, lo que hacemos es crear un holding con un gran equipo detrás que permita prestar todos estos servicios a cada una de las empresas que se vayan montando. Por ejemplo, ahora estamos organizando en el Autocine del X Madrid, hemos comprado los derechos de retransmisión del Mundial a la FIFA. Hostias. Y tenemos alquilado el Autocine de aquí de Madrid para retransmitir en la pantallona el Mundial con cervezas, eventos, DJ, previa, after party, o sea, todo. Qué guay, ¿pero eso es en el X Madrid o...? No, es el Autocine de Madrid que está en Vale, es que creo que has San dicho Martín, X ¿no? Madrid, por eso. Perdón, sí. Claro, o sea, por eso el Autocine es el que está en San Martín arriba. Al lado Exacto. Vale. Pues sí, por ejemplo, vamos a hacer eso. Y eso nos permite hacerlo, el tener, por ejemplo, una agencia de marketing que nos promocione y que logre que la gente de Madrid se entere de esto. Súper importante, además, en la Autocine ahora mismo tienen una carpa climatizada, o sea, quiere decirse que aunque tengas un partido de España a las 6 de la tarde, no te pega el sol, no estás sufriendo calor, estás con el aire acondicionado, pantalla gigante, los colegas, las cervezas, futbolines, hoyos de fútbol, o sea, va a haber de todo allí. Me contabas esto porque te preguntaba lo del tema del futuro. Exacto. El futuro, básicamente, Adrián, es crear una estructura que esté dentro del holding que nos permita a nosotros y a la gente que quiera trabajar con nosotros montar una empresa fácilmente. O sea, montar su negocio. Que tengas apoyo legal, apoyo administrativo, apoyo comercial, todo tipo de apoyo que pueda necesitar una nueva empresa, dentro de nuestro holding lo tienes, y de esa manera podemos nosotros seguir montando nuestras locuras, que tengo más que vamos a montar, tengo bastantes más, Adrián, pero igual para otro día, ¿no? Pero eso, nos permite a nosotros seguir montando nuestras locuras y nos permite también montar locuras de la mano de otra gente, ¿no? Al final es promocionarse que tenemos esta estructura y que haya gente que quiera emprender, que no sabe por dónde empezar, pero tiene una gran idea, nosotros podemos ayudarles a montarla, que es algo que a mí me habría gustado tener cuando empecé. Y sobre todo podemos montar cosas mucho más grandes porque desde un holding podemos estructurarlo de manera que cada vez que se monta una nueva empresa, tener inversión externa. Quiere decirse que si ya tenemos un track record, si tenemos un histórico de éxito a nivel de emprendimiento, pues empezamos a tener a mucha gente que nos dice, oye, la próxima vez que montéis algo, avisarme que quiero meter pasta. Llámame que ponga aquí que quiero un Exacto. 25%. Y es lógico que quieran. Al final, si estamos creando un gran equipo que nos permite hacer esto recurrentemente con éxito en distintos sectores de negocios, pues, oye, quién sabe, pues igual de aquí a 5 años queremos montar un hotel en Madrid. Lo que pasa es que hace falta mucho dinero para montar un hotel en Madrid, yo no lo tengo. Pero si tenemos un equipo que nos permite montarlo, pues puede venir un montón de gente detrás. Oye, venga, pues yo quiero un 5%, te pongo esto. Claro. Y así reúnes todo eso y puedes montarlo. Entonces, eso, todo esto, Adrián, está enfocado en un futuro tener una lanzadera de negocios, tanto propios como externos, como financiados por inversores externos. Y que salgan siempre lo mejor posible. Qué guay, tío. Me parece espectacular porque creo que además es algo que puede funcionar muy bien. Porque si tú al final lo que me estás hablando es de montar una empresa que tenga un know-how terrible, porque ya lo tienes, más, o sea, vas a tener el know-how más el equipo y se lo vas a ofrecer tanto a tus empresas a través de la holding, que por eso a mí me apasiona el tema de empresas, de que eso está muy bien hecho, de que yo me lo imagino como cuerdas, ¿sabes? Siempre, de que a través de esa cuerda le vas a dar un servicio a unas empresas tuyas, pero que son independientes, por así decirlo, pero a su vez le vas a dar ese servicio a terceros. O sea, yo personalmente, en un futuro, podré ser vuestro cliente. Es más, es que según lo estoy escuchando, el día de mañana os llamaré, porque claro, si me vais a apoyar, cómo encontrar financiación, cómo montar el local, yo qué sé, toda esa experiencia que tenéis, joder, eso creo que a cualquier emprendedor le puede venir muy bien. Y un equipo detrás que te ayude en todo lo que necesites. Que tú cuando montas una empresa, lo que no puedes hacer es, no, contrato a uno para las redes sociales, a otra persona para la web, contrato a una persona para que me lleve los recursos humanos y a un administrativo que me lleve la contabilidad. Que es que vas a montar una empresa y ya nada más antes de empezar ya contratas a 4 personas. Exacto. Entonces, por eso queremos crear un departamento de cada una de estas cosas que dé ese apoyo desde la holding a las empresas filiales dentro de la holding. Y entonces, de esa manera, cada nueva empresa no tiene que contratar a esa persona porque tienes un equipo arriba del todo que te lo va haciendo todo según necesita cada una de las empresas. Y esto todo me lo has enfocado a nivel empresarial, pero ¿cómo te ves tú dentro de 10 años o cuál sería como tu objetivo personal?
Me encanta esta pregunta, Adrián, porque la verdad que lo pienso mucho en ello y te puedo responder dos cosas, ¿vale? La primera, yo cada vez quiero enfocar más en las cosas en las que verdaderamente me involucro, porque la verdad que a mí personalmente lo que me hace feliz es involucrarme de verdad en los negocios. ¿Qué pasa? Que últimamente cuando consolidas todo y aún no está consolidado, no tienes todo el equipo que te gustaría tener y tienes muchas empresas entre manos, estás demasiado dividido entre ellas. No te da la vida para hacerlo todo bien. Entonces, también en parte ese equipo es para que me ayude a poder yo delegar y enfocarme en cada cosa. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo me gustaría estar en 10 años? Me gustaría estar centrado en específicamente los proyectos o los más grandes o los que más feliz me hagan. O sea, de hecho, a partir de ahora ya estoy empezando, como te decía al principio, tenemos una pizarra y cada día en esa pizarra se apuntan ideas y se descartan ideas. Y en esa pizarra solamente se quedan dos tipos de ideas. Ideas grandes e ideas que nos apasionan. Solamente esas dos. Entonces, la idea no necesariamente tiene que ser grande, ¿sabes? Igual lo del Mundial un poco lo hacemos por amor al arte. Sí. Porque, oye, me juega la selección española, nos gusta el fútbol y queremos crear un evento donde podamos ir con los amigos a ver el Mundial en un pantallón. Pues eso es que yo lo haría aunque no me diese dinero. Entonces, las ideas que ejecutemos a partir de ahora tienen que ser o bonitas o grandes. Qué guay, tío, pero me parece guay que, pues eso, que puedas delegar, ¿no? Que el objetivo sea eso y que todo funcione sin ti, pero que tú te centres en lo que realmente al final te hace feliz, que es lo que a resumidas cuentas me estás diciendo. Y Adrián, me falta la segunda parte de la respuesta, ¿vale? Porque ahora mismo considero que estoy un poco en una misión empresarial, por así decirlo, pero en un futuro me gustaría hacer algo que fuese más útil para la sociedad, sobre todo para España. Me parece que... Yo la verdad es que estoy enamorado de España, me parece que tenemos un país que es precioso. Soy asturiano, entonces sé de primera mano que tenemos montaña, tenemos playa. Luego, hace nada estuve por Andalucía y también es precioso, los campos, la zona donde se plantan olivos, la costa mediterránea. O sea, es que a nivel paisaje tenemos todo, o sea, a nivel geográfico. Me parece que tenemos una cultura espectacular, me parece que tenemos una gastronomía espectacular. O sea, me parece la gente es espectacular, la forma de ser que tiene lo que es el español medio. Entonces, me parece que tenemos un país espectacular y me parece que no sabemos aprovecharlo. Entonces, aún no sé exactamente cómo, pero tengo también una ambición personal de intentar potenciar de alguna manera España como país. Me parece que nos merecemos ser más. Y alguna idea que se me ha ocurrido, por ejemplo, ya que estamos cada vez manejando mejor el aspecto comercial a nivel empresarial, pues me parece que un pequeño agricultor en Jaén que tenga sus olivos merece que estén pagando mucho fuera de España por su aceite. Y me parece que eso no lo logramos hacer, no sabemos apoyar nuestro producto. Pero cuando digo producto ya no digo solamente en agricultura o en ganadería. La marca España, por el chico de los jamones que trajiste, estoy seguro de que fuera de España deberían valorar más sus jamones. De hecho, él me decía que casi se valora más fuera de España que dentro de España. Vale, porque a ver, aquí en no, España, pero que se valora de ese valor que se da al producto, ¿sabes? Sí. Lo entiendo, pero también te digo, Adrián, creo que eso está siendo recientemente, ¿eh? Hasta hace bien poco, creo que, por ejemplo, Italia se sabía vender mucho mejor que nosotros a nivel producto. Sí. Hay países que tienen peor producto en general, pero mucho mejor marketing. Y creo que en España... Con el aceite de oliva, por ejemplo, fuera de lo que es nuestro país, casi es más reconocido el aceite italiano que el aceite español y no tiene ningún sentido. O te vas a Estados Unidos y te hablan de prosciutto, teniendo aquí jamón ibérico. O te vas fuera y hablan del vino francés, que es muy bueno, pero es que el español también es buenísimo. Claro. Y tiene menos renombre. Entonces, me parece que en general estamos por debajo de nuestras posibilidades a nivel de vender el producto español. Y a mí me encantaría en un futuro llegar a un punto en el cual pues ya pueda estar tranquilo a nivel empresarial y diga, vale, pues mira, ahora me centro a ayudar o aportar a que el resto de cosas de España pues funcionen mejor. Y eso a mí me encantaría, pero bueno, eso ya es un sueño más lejano, diría. Bueno, pero me gusta ver esa hoja de ruta que digo siempre que hay en tu cabeza y que luego podrás dar 1000 millones de vueltas. Pero oye, ojalá, ¿no? Es hacia dónde estás dirigido. Y ya por ir finalizando, que si no nos quedamos aquí toda la mañana, me gustaría que ya que has visto todo cómo funciona el podcast, de qué hablamos, qué buscamos, qué queremos dar visibilidad, ¿a quién traerías al podcast y qué le preguntarías?
Vale, bueno, así a bote pronto, recientemente estuve hablando con un socio que creo que conoce al dueño del Bálamo. ¿Conoces el restaurante Bálamo en Alcorcón? No, me pilla lejos. Pues en Alcorcón hay un restaurante enorme, descomunal, que ha montado o sea, es un montaje espectacular que han hecho en una nave y tienen todo decorado como con jardín vertical, o sea, bueno, es un sitio espectacular, con una logística que tienen a cientos de empleados en una nave para un restaurante. Hostia. Y tú pides algo y poco más que te lo traen al instante. O sea, tienen como un proceso hostelero muy industrializado y además encima está rico y el sitio es espectacular. Entonces, a mí me llama la atención, de hecho creo que es, si no de los que más, el restaurante que más factura de España. Hostia. Posiblemente es el restaurante que más factura de España. Me dijo mi colega que habló hace poco con el dueño y que factura anualmente más de 20 millones. Un restaurante. Sí. A mí la verdad que me fascina cómo han montado eso y cómo funciona a nivel operativo. O sea, me parece, a nivel operativo me parece una bestia de sitio. Y bueno, me parecería muy interesante que lo hagas con ellos. Muy bien, tío, pues lo apuntamos. Ya ahora me pasa que ahora ya estamos llegando al verano, haremos una pequeña un parón porque la gente se va a la playa y no va a Es ver necesario, podcast y demás. hay que descansar. Pero oye, para la temporada 2, o sea, sí que es verdad que todavía no lo he pensado, pero de esta temporada 1, ¿no? Que tal, me gustaría agradeceros de alguna manera a la gente que me habéis dado la oportunidad de empezar y dar esta visibilidad y demás. Pero ya con la temporada 2 empezaremos, pues ya tengo ahí como muchos podcasts pendientes que incluso ya la gente viene, oye, que quiero grabar contigo, tal. Vamos a esperar a septiembre o grabaremos, pero ya con vistas a la próxima temporada y contactaremos con ellos. Y vale, ya para finalizar, ¿no? Como esto siempre es mi enfoque es todo esto aprender para gente que le llame la atención el mundo de los negocios, gente joven como nosotros, que quiera aprender. ¿Cuál sería para ti la clave dólar que para alguien de 20, 30 años que quiera emprender o de la edad que sea, cuál es ese consejo que nos podrías dar para que nos sirviera para empezar ese camino? Yo te diría, Adrián, en mi experiencia personal, para llegar al punto de crear algo y que ese algo sale bien, yo creo que te tiene que obsesionar. Tienes que estar obsesionado con eso. Si estás a otras cosas, me parece raro que... A ver, puedes conseguirlo si eres muy, muy inteligente, ¿no? Pero en mi caso ha sido más de que se me ocurriese una idea, esa idea viese que valía la pena y luego luchar a muerte hasta que saliese adelante. Y para hacer eso durante un tiempo prolongado tienes que estar obsesionado. O bueno, tienes que tener una ética de trabajo y nivel de constancia envidiable. Y para mí eso es obsesión. Entonces creo que y además si lo miras en cualquier ámbito, por ejemplo, vamos también al deporte. Si tú ves a Rafa Nadal con las lesiones que tuvo y todas las dificultades que tuvo, ¿cómo pudo haber conseguido? No sé si tiene 23 Grand Slams, creo que tiene. Sí, por el 23, 24. Sí, está... 22, bueno, ahí está. A ver. Bueno, tiene 22, 23 me suena que tiene. Es el único que... O sea, es el que está cerca de Djokovic, ¿no? Pero que también otro obsesionado. O sea, al final... creo que para soportar lo que tienes que soportar, para llegar a donde quieres llegar, solamente lo haces a través de obsesión. O sea, te tiene que apasionar lo que estás haciendo, tienes que estar obsesionado con ello, porque si no, tarde o temprano vas a flaquear y no llegas. Entonces, para mí es la única conclusión a la que puedo llegar, que te tiene que apasionar y tienes que estar obsesionado con lo que haces. Si no puedes llegar. Pues me parece muy lejos. O sea, puedes llegar, pero no sé si a dónde te propones. Sí, no, me parece un aprendizaje súper chulo porque al final, contándonos toda tu historia, creo que te define muy bien esa obsesión y esa aversión al riesgo. También. ¿Sabes? Sí, hay varios componentes. Bueno, me pediste una clave dólar. No, pero creo que te define muy bien y creo que por lo que llevamos más de 10 capítulos en este podcast, la gente que realmente le va bien y le funciona y tal, creo que es un poco la clave general de lo que tú decías. Antes me decías que los negocios, si no estás implicados, al final no va a funcionar. Es esto que me estás diciendo, tener obsesión, darlo todo y luego ya, pues ya cuando sí coja velocidad crucero, como yo digo, pues ya tienes tiempo y dinero para ir haciendo otras cosas, ¿no? Pero me parece un aprendizaje bestial. En este punto, agradecer a la gente que haya llegado hasta aquí, hasta el final.
suscribiros, darle like, que siempre nos ayudará mucho a crecer en redes sociales y poder llegar a más gente. Y nada, por tu parte, agradecerte otros 1000 millones de veces que nos hayas dado todo este tiempo, A todo este vosotros, Adrián. aprendizaje. Y me encantaría que si este proyecto, mi proyecto, siga adelante, cogerte en un tiempo, llamarte, oye, Fran, ¿cómo vas, tío? Cuéntame otra vez, quedaba otra vez, pues se nos han quedado 1000 historias por contar. Sí. Y ver cómo vas avanzando en todo este tiempo y ojalá que desde aquí darte mucho ánimo y espero que llegues y que te llegues a todo lo que te propongas. Muchas gracias, Adrián. Gracias.